Hola a todas y a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Soy el Dr. Núñez Ibarra o Dr. Doppler Poder si me buscaron por Twitter. Soy médico residente de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de cuarto año, o sea, ya me queda muy poquito para recibirme como imagenólogo general, por así decirlo. Y pues, dado que me gusta mucho la enseñanza y me gusta también compartirles mis conocimientos, me dispuse a hacer este video sobre un tema bastante controversial tanto entre los mismos radiólogos como entre los radiólogos y los clínicos, que en este caso es uno de los famosos RADS o Reporting and Data System, en este caso el TRADS, es decir, Theory Imaging Reporting and Data System, que es el sistema que adoptó la ACR y que propuso de tal manera que todos habláramos el mismo idioma para poder clasificar por medio ultrasonográfico a los nódulos tiroideos y poder saber entonces cuál tiene o no riesgo de ser un nódulo de origen maligno. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ver entonces qué temas vamos a tocar en la presentación. La agenda incluye primero el objetivo real del TRADS, es decir, para qué fue creado o con qué objetivo fue creado, las categorías y significados que nos va a ofrecer cada uno de los ítems, cómo usar el sistema, cuándo biopsiar o cuándo seguir un nódulo, el léxico que maneja el TRADS y la manera en que nosotros los imagenólogos vamos a categorizar o a describir un nódulo tiroideo, los puntos de buena práctica, en especial enfocado a lo que nosotros como radiólogos o como imagenólogos debemos hacer. Y al final proporcionaré algunas, digamos, propuestas de estructura de reporte, más que nada como lo maneja ahorita la ACR. No obstante, hasta el final de la presentación, y que aquí no lo pongo, vamos a ver también comparaciones de las variantes de TRADS. Es decir, el TRADS no es una herramienta infalible, única y digamos que no es la sola manera para nosotros categorizar a los nódulos. De hecho, el TRADS aún está en desarrollo, o sea, no termina todavía la investigación sobre la capacidad predictora del ultrasonido por sí mismo para poder decir si un nódulo es de características malignas o no, o cuánta sospecha de malignidad existe. Así que al final vamos a ver las diferentes variantes que han sido postuladas por diferentes sociedades de radiología que han ayudado al TRADS a crecer en su capacidad diagnóstica. Bien, en primer lugar, vamos a hablar sobre las consideraciones técnicas, incluso antes de hablar de los objetivos de lo que sería el sistema TRADS. Y aquí hay un punto importante, porque la ACR en todas sus publicaciones obvian la descripción de qué transductor, cuántos hertz y cuántos son los criterios técnicos para obtener una imagen completamente competente y reducir la variabilidad interobservador. Sin embargo, una de las variantes, como ya les comenté, sobre TRADS, sí establece o sí em, caracteriza la forma en que nosotros debemos realizar un estudio para que haya lo menos posible de la variabilidad interobservador. En este caso, la Chinese TRADS o la C-TRADS, como quieran decirle, aborda los siguientes criterios. El primero es utilizar transductor lineal, que bueno, como todo radiólogo o imagenólogo, ya sabemos que la evaluación de partes pequeñas y en específico cuello casi siempre se va a hacer con un transductor lineal. En este caso, las frecuencias pues van a variar. Todos los modelos, o bueno, existen varios modelos de transductores lineales que van desde muy alta resolución hasta simplemente alta resolución. En este caso, las frecuencias que se van a manejar idealmente serían de alta o media frecuencia, tirándole entre 7 a 18 MHz, para tener la mayor relación o resolución tisular posible. Solo en casos donde haya una extensión retroesternal de la tiroides, que de hecho es una fracción de la población nada despreciable, se puede utilizar en todo caso el microconvexo o el sectorial, pero solamente para ver qué tanta extensión hay. Si aún así hay mucha extensión, es un vacío intratorácico grande y hay nódulos en esa parte, ahí sí la sensibilidad del TRAS y la sensibilidad del ultrasonido va a disminuir. Más que nada por la disposición que se va a encontrar la glándula y lo difícil que va a ser para nosotros caracterizarla. También nosotros tenemos que tomar en cuenta que el paciente lo ideal es que esté en supino, que esté con una almohada que ocasione hiperextensión del cuello. Hay muchos imagenólogos que omiten este paso y este paso de hecho es como bastante crucial. No se trata de que el paciente literal tenga la cabeza, el occipucio pegado en el dorso de la espalda, no, o sea, simplemente necesitamos que el cuello esté lo suficientemente abierto para que nosotros podamos mover al transductor arriba y hacia abajo y hacia los lados de la manera más libre posible. Por supuesto, va a ser una
dificultad si nos topamos con un paciente que tiene cuello corto o que tiene algún tipo de fijación cervical o algún tipo de instrumentación o que simplemente tenga una movilidad muy restringida. Y en esos casos, pues bueno, vamos a tener que trabajar con lo que hay o con la forma en que el paciente nos deje. Y bueno, ahora sí pasamos al verdadero objetivo del TIRADS. El sistema TIRADS fue desarrollado desde el año 2009 y ha sido revisado múltiples ocasiones. La última revisión fue precisamente en el 2016, cuando el sistema TIRADS ya se propuso como literal un sistema por la misma asociación ACR o la American College of Radiology más bien, para universalizar el lenguaje radiológico. Y esto es más que nada para que todos hablemos de la misma manera y que podamos caracterizar un nódulo de tal forma que el clínico o quien vaya a darle el seguimiento o realizar la biopsia, incluso que podemos ser también nosotros, pero más que nada el médico tratante sepa qué estamos diciendo y sepa que se está enfrentando. Esto fue adoptado en gran parte precisamente por la ATA, que es la American Thyroid Association, que ya había lanzado una forma en que nosotros podíamos clasificar los nódulos tiroideos, que era la Pattern Approach o el acercamiento o evaluación por patrones, donde tenía diferentes criterios que no competen en este caso al tema, en que nosotros podríamos clasificar o no a un nódulo como sospechoso o no sospechoso. Tiene hasta cierto punto buena capacidad diagnóstica, no obstante, sigue teniendo ciertos fallos y ciertos puntos no bien esclarecidos, como lo son el seguimiento o algunos ítems que incluso para la TIRADS ahorita no están bien descritos, y que llegaban a confundir mucho al ecografista, al imagenólogo o incluso al clínico. Tomando en cuenta lo anterior, el verdadero objetivo entonces se divide en tres puntos. Una es universalizar el lenguaje radiológico, como ya mencioné, aquí para evitar términos redundantes o poco claros, es decir, evitar la confusión tanto en los mismos radiólogos como en los informes, y esto va a otorgar al final un beneficio entre los médicos radiólogos y las otras especialidades que vayan a ver a los pacientes. Como segundo lugar es detectar el cáncer clínicamente significativo, y este término es muy importante que nos llevemos a la cabeza. Nódulos tiroideos malignos va a haber muchos, y aquí el punto es buscar al nódulo tiroideo o al cáncer de tiroides que potencialmente puede matar al paciente o que realmente le vaya a causar problema. Es muy similar con el cáncer de próstata. Cuando nosotros estamos evaluando la próstata, nosotros vamos a buscar también cánceres clínicamente significativos, puesto que hay cánceres tanto de tiroides como de próstata o de otros órganos que pueden estar ahí, quiescentes, crecen muy lentamente, su capacidad metastásica es mínima y que muchas veces dejarlos ahí va a otorgarles más beneficio a los pacientes que someterlos a una cirugía radical, como sería la cirugía de cuello. La otra es reducir las biopsias innecesarias. Antes, literal, todo nódulo de la tiroides se llevaba o a gammagrafía o se llevaba a biopsia, así fuera un quiste. Y esto pues, era básicamente una invasión muchas veces innecesaria a los pacientes. De tal manera que el objetivo del TIRAS es enfocarse solamente a las lesiones que tengan características típicas de malignidad, para así evitar biopsiar lesiones benignas que van a estar ahí y no va a haber ningún problema para los pacientes, y no vamos a necesitar en ningún momento que lesionar esa glándula y lesionar al mismo paciente. Bueno, ¿y cómo va a lograr el TIRADS todo eso? Es decir, ¿cómo va a lograr que nosotros identifiquemos un nódulo que tiene sospecha alta o uno que tiene sospecha básicamente nula de malignidad? Bueno, el TIRADS, como casi todos los Reporting and Data System, lo que va a hacer es dividir en categorías a los nódulos tiroideos según sus características. En este caso, características ecográficas. Y de tal manera, una vez que nosotros le otorguemos una categoría, vamos a poder saber si es necesario correlacionarlos con esta patología y hacerles biopsia, o sea, básicamente es lo mismo, o realizar solamente seguimiento, o, como tercera opción, no hacer nada. Entonces, las categorías que nos maneja el Thyroid Reporting and Data System son desde el TIRADS 1 hasta el TIRADS 5. El TIRADS 1 es un nódulo que se caracteriza como benigno, de tal manera que si nosotros ponemos nódulo de aspecto benigno o nódulo TIRADS 1, es lo mismo. Este tiene un riesgo de aproximadamente 0.3% para que resulte realmente un nódulo maligno, de tal manera que nosotros podemos tomarlo básicamente como un nódulo que no nos requiere ni seguimiento ni biopsia.
El TRAS 2 es un nódulo que se conocería como no sospechoso, es decir, es un nódulo que pudiera ser no completamente benigno, pero no tiene ninguna característica que le confiera sospecha real de malignidad, de tal manera que su riesgo está entre 1.5% para que realmente su etiología sea maligna. El TRAS 3 y del 3 en adelante vamos a tomar en cuenta que estos ya son nódulos sospechosos, pero van a tener cierto grado diferente de sospecha, con base precisamente al riesgo que implica cada uno de ellos y cada una de sus características para decir si es una etiología realmente maligna o no. Un TRAS 3 sería nada más una sospecha leve de malignidad, o un nódulo que tiene esa sospecha leve, con un riesgo más o menos de entre el 4.8%. Esto manejado precisamente en lo que sería la evidencia que nos ha demostrado el TRAS conforme todos los estudios que se han hecho comparativos histopatología versus ultrasonografía. El TRAS 4 es una sospecha moderada, un nódulo que cumple las características suficientes para decir que tiene una sospecha media de malignidad, y aquí tenemos un riesgo de hasta 9.1% para que sea un nódulo maligno, perdón. En este caso, como final categoría tenemos al TRAS 5, que es una sospecha alta o es muy alta sospecha de malignidad. En este caso, si se fijan, se traslapa radicalmente a un 35% de riesgo para que ese nódulo que nosotros estamos caracterizando por ecografía resulte ser un nódulo de características, de origen maligno. Como tercer punto, nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones al reportar nódulos tiroideos. Al igual que todos los demás protocolos de screening tumoral o de screening de cáncer, gran parte como tal de los estudios va a depender de estudios previos, y la verdad es que de eso nunca nos vamos a salvar cuando estamos haciendo screening los radiólogos. La desventaja es que muchas veces no vamos a contar con ellos, o su estudio previo nada más vamos a tener un reporte escrito, incluso en el peor de los casos uno hablado, o simplemente no vamos a tener ninguna clase de acceso a ellos. Por eso es importante, si algunos de los que nos están viendo no son radiólogos o imagenólogos y son básicamente médicos clínicos, les pido por favor que siempre que manden a un paciente a una ultrasonografía o una ecografía o cualquier estudio de imagen, nos otorguen un pequeño resumen del paciente, o al menos la sospecha diagnóstica, con tal de que nosotros, ya con base a la sospecha que ustedes tienen, preguntarle directamente a nosotros al paciente. A veces se puede lograr, a veces no se puede lograr, pero bueno, esa es otra historia. Las consideraciones que nosotros tenemos que tomar al reportar nódulos son, en primer lugar, numerar cada nódulo encontrado. La numeración es especialmente útil en tiroides que son sumamente heterogéneas o que presentan múltiples nódulos. Entonces eso nos va a ayudar a organizar qué nódulo va a tener qué categoría, porque este es un punto importante. La TRAS le da una categoría a cada nódulo. No es como la BRAS o el BRAS, que va a tomar en cuenta todos los hallazgos del estudio y al final le va a otorgar una calificación, sino que se va por lesión, en este caso el TRAS. Igual que el PRAS se va por lesión, aunque tiende también a englobarlo completamente como solamente todos los hallazgos y se basan con el hallazgo de mayor sospecha. Aquí la TRAS se va por cada nódulo, precisamente por la predisposición, digamos, que tiene la glándula de tener muchos nódulos en muchas diferentes patologías. La otra es describir la localización de cada uno dentro de la glándula. En las versiones previas del TRAS, y de hecho también me ha tocado verlo con algunos de mis maestros, no se le da mucha importancia a poner dónde está el nódulo, pero la verdad es que nosotros no vamos a ser siempre los que tomen la biopsia. La mayoría de las veces, o lo ideal sería precisamente que quien hace el estudio, si encuentra un nódulo de sospecha, sea quien tome la biopsia per se, sobre todo cuando son nódulos no palpables. No obstante, no siempre va a ser el caso. Entonces, describir la localización va a ayudar al siguiente médico o a la siguiente médico que haga la biopsia o que haga el seguimiento, en todo caso, para saber ubicarlo rápidamente y no tener que rastrear la glándula desde cero. Incluso si el que va a seguir haciendo los estudios va a ser uno mismo, te va a ayudar muchísimo más fácil para que ya no tengas que estar buscando por toda la glándula. Y tampoco es como que sea una glándula muy grande, pero si tienes muchos nódulos va a ser un poco más caótico. La otra es reportar los 4 nódulos más relevantes. Si una tiroides es sumamente heterogénea o básicamente es un bocio multinodular y vemos que hay muchos nódulos por todas partes, como primer screening se podría tomar la molestia, digamos, de describir todos los nódulos, pero el problema es que si va a tener 12 nódulos, pues
va a ser realmente más un tratado de tiroides el reporte que un reporte de ultrasonido. Entonces, la tiroides en estos casos lo que hace o sugiere es que de todos los nódulos que nosotros estemos evaluando, tomemos, si es que existen 4 sospechosos, los 4 más sospechosos. Si hay más de 4 y todos tienen cierto grado de sospecha o son de TIRADS 3 o tal, al menos tomamos los 4 nódulos con los TIRADS más elevados, según el puntaje. También el reportar el comportamiento. Esto es importante cuando nosotros tenemos estudios de referencia previos. O si es nuestro primer estudio y nosotros dejamos que un nódulo debe seguir debe seguir precisamente su screening o hacerse seguimiento por ultrasonido, nosotros tenemos que reportar el comportamiento. Y de aquí se va a dividir entre estable, aumento en dimensiones o en resolución. Hay casos muy raros en que literal los nódulos tienen regresión. Generalmente son cuando hay afecciones sistémicas en la glándula y reciben un tratamiento como tal. O los pseudonódulos de Hashimoto tienden a veces a hacer ese tipo de resoluciones. La otra es mencionar las intervenciones o las biopsias previas. Eso es importante tanto para el imagenólogo como para el clínico que nos está mandando. La toma de biopsia muchas veces realmente es muy poco invasiva para la glándula y rara vez deja cambios ecográficos muy sugerentes de que hubo alguna agresión en esa zona de la glándula. No obstante, como estamos todavía en ese interlapso en que hay pacientes que vivieron en otra época de screening tiroideo y hay pacientes que ya viven en esta nueva época de screening tiroideo, van a llegar pacientes que han tenido múltiples biopsias y han sido biopsias a ciegas, donde bastante probable encontrar que la tiroides tenga cambios fibrocicatriciales o incluso pacientes que les hicieron extirpación quirúrgica, es decir, dentro de una sala de quirófano de nódulos tiroideos. Son casos pocos, pero sí me han tocado. Entonces es importante que el clínico en este caso pues sí nos avise si ha habido hemitiroidectomías o ha habido algún tipo de intervención quirúrgica en la glándula que pudiera alterar la anatomía que nosotros vamos a estar explorando pues, por ecografía, para no tomarlo como algún falso positivo. Tomando en cuenta entonces dentro de las consideraciones al reportar los nódulos, en cuanto a la localización, la ACR o en este caso la TIRADS divide digamos a la glándula en dos planos como casi siempre lo hemos hecho en anatomía, de tal manera que nosotros vamos a tener que decir el lóbulo implicado, ya sea el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo o el istmo como tal. 2, el tercio implicado, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Casi siempre el tercio medio va a estar delimitado por el istmo, de tal manera que el tercio superior de un lóbulo va a ser donde ya no exista istmo y el tercio inferior donde ya no exista istmo también. No obstante, pues como bien saben, la glándula tiroides tiene muchas variantes anatómicas, desde no tener istmo hasta tener un istmo grande o tener incluso un lóbulo piramidal. Pero digamos que esto es muy grosso modo la forma en que nosotros podemos dividir la localización de los nódulos. La otra es la relación con respecto a la cápsula, que no es digamos tan obligatorio. La cápsula, de hecho, como bien saben los cirujanos de cuello y como bien saben realmente los imagenólogos de cuello, la tiroides no tiene una cápsula per se, pero ecográficamente nosotros podemos delimitar muy bien los bordes de la glándula. Digamos que tiene una especie de pseudocápsula o tiene unos límites bien ubicados por nosotros por ecografía. A eso es a lo que nosotros como imagenólogos le vamos a llamar cápsula, entre comillas. Podemos decir si está a la periferia, es decir, subcapsular, si está muy profundo o si está básicamente tomando todo el lóbulo. No solamente la relación con respecto a la cápsula va a ser en cuanto si está yuxtacapsular o si está más profundo. Nosotros podemos decir si está en el lóbulo derecho y está en el tercio medio, tenemos que decir nosotros si está lateral o medial. Si está también, por ejemplo, medial, nosotros ahora tenemos que decir si está más anterior o posterior. Eso sería lo ideal tomando en cuenta de que cuando son nódulos pequeños, cuando son nódulos, digamos, por así llamarles, transespaciales, donde no es ni lateral ni medial, básicamente abulta todo el lóbulo derecho, pero podemos decir que es más anterior que posterior, se vale completamente, sobre todo si pues, tenemos varios nódulos y cada nódulo tiene características diferentes y lo que vamos a hacer es poner los 4 más importantes. Hay que poner la caracterización de la localización lo más precisa posible para que no haya confusiones. Otro de los puntos que trata de resolver la TIRADS es si biopsiar o seguir un nódulo.
Como bien les dije, el TIRAS 3, el 4 y el 5 son los que tienen sospecha de malignidad, y como tal aquí vamos a tener dos caminos, o biopsiar o seguir. Pero ¿cuándo vamos a hacer cada una de las cosas? Antes, todo nódulo mayor a 10 milímetros o 1 centímetro terminaba en biopsia. O sea, no importaba la característica, todo nódulo que era mayor a 1 centímetro en tiroides terminaba en biopsia. Ahora, la tasa de biopsias terminaban siendo 80 de 100 tiroides, digamos, realizadas o vistas por ecografía, y había una sensibilidad alta, pero el problema es que la especificidad era de 20 y la precisión era de 28%, o sea, picaban de más. La tasa de biopsias, utilizando ahora el Thyroid Imaging Reporting and Data System, varió a un punto de que ya nada más se hacían 57 biopsias de cada 100. De tal manera, de cada 100 tiroides, digamos, escreeneadas o tamizadas que tuvieran un nódulo, solamente se biopsiaban 57. Y el punto aquí es que, ok, disminuyó la sensibilidad, pero no disminuyó de una manera estadísticamente significativa. No obstante, la especificidad y la precisión cambiaron abruptamente, se duplicaron. La especificidad llegó a subir hasta 44% y la prevalencia hasta un 52%. De tal manera que las biopsias que se hacían en la mayoría de los nódulos que resultaban ser malignos. Ese es el propósito realmente entonces del TIRADS. Hacer menos biopsias, pero que esas biopsias sigan siendo, digamos, bien dirigidas o que sean bien justificadas. Ahora, la TIRADS maneja precisamente qué hacer con cada nódulo. Ok, y si nosotros decidimos seguir un nódulo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces nuestros criterios de seguimiento van a depender si es un TIRAS 3, un TIRAS 4 o un TIRAS 5. Si nosotros hemos de seguir a un nódulo TIRAS 3, tiene que tener las siguientes características, es decir, tiene que medir más de 15 milímetros o 1.5 centímetros. Si no mide más de esto, ni siquiera necesita ni el seguimiento ni la biopsia. Pero, si bien es mayor a 15 milímetros, pero supera también los 25, ahí ya lo vamos a biopsiar de una vez. Entonces, mientras mida más de 15 pero menos de 25 milímetros, un TIRAS 3 solamente amerita seguimiento. Y ahorita vamos a ver el protocolo de seguimiento que tienen. Si un TIRAS 4, o sea, si un nódulo tiene características TIRAS 4, las dimensiones van a cambiar. Es decir, nosotros vamos a seguir si el nódulo mide 10 milímetros, pero menos de 15 milímetros. Es decir, si está dentro de este rango, se va a seguir con el protocolo que ya vamos a ver más adelante. Y un nódulo TIRAS 5 se va a seguir si mide más de 5 milímetros, pero mide menos de 10 milímetros. Estos son los rangos para que el TIRAS 3, el TIRAS 4 y el TIRAS 5 se sigan. Aquí hay un punto importante, aparte de que tienen como esa regla de 5 milímetros, es decir, 3.15, 4.10 y 5.5. Aquí el punto es que si se fijan, nuestros tamaños pueden también decirnos si ameritan el seguimiento o no. Es decir, un nódulo TIRAS 3 que mida menos de 15 milímetros muy seguramente no es maligno, entonces no va a necesitar ni siquiera ni biopsia ni seguimiento, y al menos esas son las recomendaciones que da la ACR con base a la evidencia que ha visto en múltiples metaanálisis. El TIRAS 4 no va a necesitar ni seguimiento ni biopsia si mide menos de 10 milímetros, y el TIRAS 5 no va a necesitar ni biopsia ni seguimiento si mide menos de 5 milímetros. Ahora, si es que sí vamos a seguir, vamos a ver cuál va a ser, digamos, el protocolo que vamos a seguir. Y nos vamos a ir desde el más sospechoso hasta el menos sospechoso. El TIRAS 5, que es el mayormente sospechoso, el seguimiento que vamos a hacer va a ser de una vez al año por 5 años. ¿Por qué? Porque se espera de que un nódulo que cumpla la mayor parte de las categorías de malignidad sea entonces un nódulo no solamente maligno, sino que sea un nódulo de alta agresividad. Y la mayoría de los nódulos tiroideos cancerosos que tienen alta agresividad tienden a crecer rápidamente. Entonces lo más probable es que encontremos un cambio en sus dimensiones en un solo año. Si hay cambio en sus dimensiones en un año, entonces eso ya se biopsia definitivamente. Y si no, se sigue así hasta por un lustro. Si al final de los 5 años ese nódulo muy sospechoso no ha cambiado, lo más probable es que entonces sea un nódulo benigno. Es raro que ocurra, pero ocurre. El TIRAS 4 vamos a hacer el seguimiento de una manera muy peculiar, igual que el TIRAS 3. Y también obedece esta regla de que si tiene características de ser maligno, se toma entonces la tasa de crecimiento como punto diferencial para biopsiar o no. Entonces el seguimiento primero va a ser al año, después a los 2, después a los 3 y después a los 5 años. Todo esto precisamente tratando de evaluar esa tasa de crecimiento.
y, como vamos a ver más adelante, hay un punto de corte en específico. Pero si no hay como tal un crecimiento exponencial, no hay datos entonces indirectos que nos digan que ese nódulo pueda ser un cáncer clínicamente significativo. Recuerden que ese es el propósito también del TRADS. No es solamente detectar cáncer, sino detectar el cáncer que puede matar al paciente. Entonces puede que sí sea un cáncer, o puede que sea un nódulo de origen maligno, pero puede que sea un nódulo canceroso de muy bajo potencial de agresividad. Entonces realmente no vale la pena ni biopsiarlo, ni hacerle ablación tiroidea, ni manipularlo de más a los pacientes. Y eso es lo que nos va a permitir diagnosticar, por así decirlo, el seguimiento. En un TRAS 3, cuando no entremos precisamente en los rangos de seguimiento o de biopsia, de biopsia, vamos a hacerle un seguimiento al año, a los 3 y a los 5 años. También siguiendo el mismo precepto de los nódulos cancerosos, buscando que si hay un cambio dramático en el crecimiento del nódulo, quiere decir que es entonces una situación donde el tumor muy probablemente sea menos diferenciado y más agresivo. ¿Qué vamos a hacer si, por ejemplo, yo tengo un nódulo TRAS 3, pero en mi siguiente seguimiento ahora tengo características que lo hacen un TRAS 4? Bueno, aquí depende mucho. Si, por ejemplo, en mi seguimiento es un TRAS 4, pero sigue midiendo lo mismo que era cuando era TRAS 3, que por ejemplo aquí yo tenía un nódulo TRAS 3 de 18 milímetros, y el siguiente seguimiento, o sea, al año, me llega con características ya de TRAS 4, pero sigue midiendo 18 milímetros. Por el simple hecho de ya volverse TRAS 4 y medir 18 milímetros, si se fijan, ya entra en criterio para hacerle biopsia por aguja fina. Pero por ejemplo, si fuese un nódulo TRAS 4, pero en el siguiente seguimiento me sale como TRAS 3, ahí es, digamos, uno de los puntos de la TRAS que entra en conflicto. Sí te habla de los nódulos que progresan en cuanto a características ecográficas, pero no a los que regresan. No obstante, la mayoría de la evidencia dice que nódulos que vuelven a, digamos, o que pierden esas características típicas de malignidad se consideran ya como nódulos benignos. Pero si nos apegamos al TRAS como tal, no importa si avanza o si no avanza, o más bien si avanza o si regresa, lo ideal sería como iniciar desde cero el seguimiento de ese nódulo y tomar las decisiones con respecto a las dimensiones y al grado TRAS que nos haya dado. Ahora, bien claros entonces de cómo se hace el seguimiento, vamos a ver qué vamos a buscar con el seguimiento. Nosotros lo ideal que vamos a hacer al seguir un nódulo es ver si ha cambiado de tamaño, como ya lo dije mil y una vez en la diapositiva pasada. ¿Y cuál es el criterio que nosotros vamos a utilizar para decir que un nódulo creció o no creció, o cuándo es un crecimiento significativo? Cuando hay un cambio mayor al 20% en al menos dos de sus ejes, cuando haya un crecimiento mínimo de 2 milímetros en cualquiera de sus ejes, o cuando haya un aumento de más del 50% en el volumen del nódulo. Ahora, son cualquiera de esos tres. Lo, digamos que más feasible tiende a ser precisamente un aumento en el 20% de al menos dos de sus ejes. Es lo más reproducible. No obstante, hay que tomar en cuenta que van a tener que ser los mismos ejes. Es decir, si yo voy a tomar el anteroposterior y el transversal, que como en este corte transversal del diagrama de la tiroides, van a ser estos mismos ejes los que voy a comparar en mi seguimiento. No se vale que va a ser un aumento en el 20% del eje transverso y del AP, pero en mi siguiente estudio va a ser el longitudinal y el transverso. No, tienen que ser exactamente los mismos. Por eso la TRAS de hecho te dice que si hay un cambio, si se trata de un nódulo digamos suficientemente caracterizable y grande, tomes más bien el cambio del volumen, que en este caso tienes que utilizar la fórmula que siempre hemos utilizado los radiólogos para sacar el volumen, que es cada uno de los ejes, es el producto de cada uno de los ejes en centímetros, multiplicado por una constante que es 0.523, que es la constante elipsoidal. El menos fuerte de los tres criterios de crecimiento es precisamente el crecimiento mínimo de 2 milímetros en uno de los ejes, puesto que esto va a variar precisamente de la forma en que se esté tomando el ultrasonido, incluso del mismo ultrasonografista o del mismo radiólogo, por lo que yo les recomiendo que utilicen el primer criterio o el tercer criterio. Ahora, cualquiera de los tres, como tal, va a aplicar como un positivo para crecimiento, y como tal, positivo para crecimiento va a ser biopsia. Ahora, si el nódulo crece más allá del límite permitido para su categoría y sube también de categoría, va a ser biopsia por aguja fina. O sea, no solamente si hay crecimiento del nódulo y sigue siendo TRAS 3, o sea, si hay un crecimiento
del nódulo y supera el crecimiento para entonces ahora sí ya biopsiarse desde golpe, tienes que biopsiarlo. O sea, crezca cuanto crezca, si es mayor al 20% y pasó de 18 a 22 milímetros o algo así, tienes que biopsiarlo. Pero entonces, después de toda esta introducción de casi media hora, ¿por qué utilizar el sistema TRADS? Bueno, más fácil sería responderles qué pasa si no usamos el TRADS. Huang y colaboradores en 2018 publicaron un artículo donde vieron lo que sucedía al momento de caracterizar lesiones nodulares o nódulos en la tiroides por ultrasonido sin usar TRADS y usando TRADS. De manera sin usar TRADS, o sea, todos aquellos que interpretaron los estudios de ultrasonido solamente por la pattern approach o por la forma en que ellos decían esto es una característica maligna y esto es una característica benigna, podemos ver que la mayor parte de los TRADS3 estaban sobreestimados como malignos. Pero el punto más importante aquí es que TRADS4 y TRADS5, que como vemos, según precisamente los estudios que hemos visto por los riesgos de malignidad que tienen, al contrario estaban infraestimados, se escapaban muchos nódulos que eran realmente malignos. Y nódulos que tenían baja sospecha de malignidad, que bien, siguen siendo sospechosos, pero eran bajamente sospechosos, por así decirlo, eran sobreestimados. Las barras rojas son sin usar TRADS y las barras azules son usando TRADS. Cuando se utiliza precisamente el sistema TRADS para la caracterización de nódulos, se ve que gran parte de estos tres seguramente entraban en TRADS1 o en TRADS2, por eso las barras tienen esa misma distribución y por eso nosotros podemos ver que TRADS1 solamente seguramente fueron como 3 casos y al momento de usar TRADS fueron ya muchísimos más porque estábamos cortándole entonces la cantidad de falsos positivos que nos estaba dando ese abordaje sin un sistema de ubicación de cada uno de los datos ecográficos de malignidad. Y al momento de usar TRADS, de hecho, se descubre que esa infraestimación de sospecha de malignidad de los nódulos TRADS4 y TRADS5 estaba llevando a múltiples falsos positivos y por lo tanto, si bien pudieron haber tenido mucha sensibilidad, la especificidad y la accuracy no era lo ideal. Entonces, la mayoría de los radiólogos al momento de ver los resultados en el estudio se quedaron así como, ok, entonces sí vale la pena tener nosotros precisamente un estudio o un sistema que nos ayude a categorizar de forma sistemática los nódulos tiroideos y no de una forma de pattern approaching, sino una forma realmente donde existan reglas en el juego y nos permitan darle precisamente la importancia a los nódulos que realmente sean de sospecha maligna. En este estudio entonces se denotó que la especificidad y la exactitud sin TRADS era solamente del 20 y del 28%, por lo que se realizaban muchas biopsias, pero de manera innecesaria, porque la sensibilidad estaba en 95%, relativamente respetable, pero la especificidad estaba llevándolos a tener múltiples falsos positivos. Recordamos que a mayor especificidad vamos a tener una probabilidad de que un individuo sin la enfermedad sea identificado correctamente como sin la enfermedad. Entonces, aquí había muchos falsos positivos. Al momento de utilizar el TRADS, que ya era un abordaje sistemático y las reglas bien planteadas del juego de cómo decir si un nódulo era realmente sospechoso o un nódulo no lo era, aumentaron duplicaron básicamente la capacidad diagnóstica en cuanto a especificidad y accuracy o exactitud de la prueba, a 44 y a 52%, sin sacrificar sensibilidad, que ese es un punto importante, porque entonces quiere decir que el TRADS tiene suficiente capacidad tanto de decir negativos como de decir positivos. Y al final precisamente realizaron un consenso de todos los múltiples lectores o los múltiples radiólogos que se hicieron, de tal manera que el TRADS de manera global tenía una especificidad de 51 y una exactitud de 56%, con una sensibilidad que relativamente bajaba, pero la verdad es que la mayoría de los estudios de imagen, si tienen una sensibilidad mayor a 85%, es bueno para manejarse como screening. Ahora, la siguiente pregunta es ¿por qué debemos adoptar el sistema TRADS? Para tener un mejor abordaje de los pacientes, y esto es un abordaje integral, es decir, no solamente el radiólogo, no solamente el cirujano de cuello, no solamente el oncólogo y no solamente el endocrinólogo. Es para que el abordaje al paciente con un nódulo tiroideo sea de la mejor manera, de manera integral. Ahora,
es aumentar la calidad también de los reportes de ultrasonido. Porque queramos o no, siempre vamos a mandar o van a mandar a pacientes a nuestros ultrasonidos de cuello para ver precisamente tiroides, en este caso ultrasonido de tiroides. Si encontramos un nódulo, entonces vamos a poder utilizar mejores descriptores, mejores recomendaciones o recomendaciones ya estandarizadas de manera internacional, y va a disminuir muchísimo la variabilidad tanto en diagnóstico como en las sugerencias que nosotros como imagenólogos podemos hacerles al clínico. También el rendimiento contra los reportes de sin protocolización, como lo vimos en el estudio pasado, garantiza una mayor especificidad y precisión diagnóstica por parte del imagenólogo. Ahora, después de toda esta introducción sobre por qué utilizar el TIRAS y por qué no, vamos a hablar de cada una de las categorías y su significado. O sea, ya sabemos que hay 5, ya sabemos que tienen diferentes riesgos de sospecha de malignidad, pero vamos a ver entonces cada una cuál es, digamos, su importancia. Ahora, como ya vimos, entonces tenemos 5 categorías de TIRAS y tenemos 5 diferentes riesgos de malignidad por cada característica o por cada nódulo bien caracterizado. No obstante, ¿cómo vamos a llegar a este punto? Este es un cuadro de la última revisión precisamente de la TIRAS, donde nosotros vamos a tener 4 cosas, o bueno, realmente son 3 cosas que verificar en cada nódulo. Una es su composición, otra su ecogenicidad y la otra sus hallazgos asociados. Como cuarto lugar es básicamente darle el grado. ¿Cómo vamos a darle cada grado a cada nódulo? Esto va a ser por la sumatoria de diferentes puntos que le vamos a otorgar según qué características tenga. Un TIRAS 1 es básicamente un nódulo que no tenga ningún punto que favorezca la idea de que ese nódulo es sospechoso. Entonces es básicamente la sumatoria de 0 puntos. Si un nódulo, es decir, la mayoría de las veces va a ser un quiste, si un nódulo no tiene características que hagan sospechar malignidad, va a tener por lo tanto 0 puntos y por lo tanto va a ser un TIRAS 1 y va a ser un nódulo benigno. No obstante, desde el mismo momento en el que nosotros le agregamos un valor o un punto, aunque sea a nuestros nódulos tiroideos explorados, se vaya a considerar que es arriba de TIRAS 1. Y entonces aquí cada componente o cada digamos ítem, en este caso sería la parte de la ecogenicidad o si tiene o no componente sólido, va a depender de cada una de las características, si es un nódulo que es mixto o si es un nódulo completamente sólido, y debemos a partir de que si le damos 2, 3 o 4 puntos. Después de ver la ecogenicidad, nosotros vamos a buscar otros, digamos, agravantes u otros ítems que pudieran aumentar el grado de sospecha. De tal manera que nuestras sumatorias van a ser TIRAS 2 con 2 puntos, sea cual sea. TIRAS 3 con 3 puntos, sea cual sea. TIRAS 4 de 4 a 6 puntos, es decir, si nuestra sumatoria va de 4 a 6 puntos, este nódulo es TIRAS 4. Y si nuestra sumatoria supera los 6 puntos, es un TIRAS 5. Ahora, como bien ven, tenemos muchos puntos. Tenemos 2 puntos si es hiperecogénico o isocogénico. Tenemos 3 puntos si es hiperecogénico, 4 puntos si es hipoecogénico en cuanto a la ecogenicidad o la presencia de componentes sólidos. Si es completamente sólido el nódulo, ya automáticamente tiene 3 puntos, dependiendo si es hiperecogénico o isocogénico. Si es hipoecoico, 4 puntos, o si es muy hipoecoico, 5 puntos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos, porque también es como fuente de mucha confusión. Y los agravantes, si hay calcificaciones macroscópicas, bueno, macrocalcificaciones, vamos a tener nada más un punto, pero si tenemos calcificaciones periféricas, 2 puntos, si tenemos puntos ecogénicos, 3 puntos, si tenemos márgenes irregulares, sin extensión extratiroidea, son 2 puntos, si nuestro nódulo resulta ser más alto que ancho, 3 puntos, o si definitivamente encontramos una extensión extratiroidea, le agregamos otros 3 puntos. Todas estas sumatorias entonces nos van a dar valores diferentes y por lo tanto van a calificar de manera diferente al nódulo. Bien, en cuanto al TIRAS 1, el TIRAS 1 es una categoría donde se trata de un nódulo enteramente benigno, con un valor predictivo para malignidad de 0.3% apenas. Y según precisamente el sistema es 0 puntos, es decir, un nódulo que no va a tener ninguna porción sólida o que va a tener esta imagen de aquí que se llama punto ecogénico único o dot sign o punto ecogénico de cola de cometa o de cola larga. Más adelante vamos a ver precisamente cómo nosotros podemos distinguir que es de cola larga o con cola de cometa y cuándo no. Este tipo de hallazgo también tiene 0 puntos, de tal manera que se considera enteramente benigno.
Este primer caso pues es un quiste básico. Tenemos con un transductor lineal, multifrecuencia, en el lóbulo tiroideo derecho, una imagen que ocupa espacio y tiene efecto precisamente desplazando de manera centrífuga las estructuras adyacentes, y es completamente anecoico y se asocia también al reforzamiento sónico posterior. Está bien circunscrito, entonces realmente ocupa 0 puntos y por lo tanto es un TRAS 1, un nódulo benigno. En este caso, estos dos nódulos, si bien son anecoicos y tienen reforzamiento sónico posterior, tienen cada uno de ellos dos un punto ecogénico con cola de cometa o cola larga, que también es 0 punto. Entonces esto básicamente son nódulos típicamente benignos, TRAS 1. Estos son los, como se ven, los típicos nódulos coloides o los quistes coloides, y este es un quiste que también pudiera ser coloide, pero en este caso estos nódulos con el dot sign son los que se conocen como quistes coloides típicos. Estos no necesitan ni seguimiento ni correlación con histopatología. Bien, ¿qué hay entonces con el TRAS 2? El TRAS 2 es una categoría que se le denomina no sospechosa y tiene un valor predictivo para malignidad de 1.5%. Estos, las mayorías, van a ser nódulos mixtos, ya sea predominantemente quísticos, predominantemente sólidos. El chiste es que son mixtos la mayoría de ellos y nada más es una sumatoria de 2 puntos. Vamos a ver más adelante qué los va a volver predominantemente sólidos o predominantemente quísticos y cuándo los vamos a referir específicamente como espongiformes. Todos los nódulos mixtos que tengan esta apariencia espongiforme de entrada ya son TRAS 2, a menos que encontremos algún solo agravante, como vamos a ver más adelante. Pero por ejemplo, estas dos primeras imágenes, esta que está en el lóbulo izquierdo, que aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos el esófago y aquí tenemos a la carótida común, vemos que es muy grande y aquí sí tiene un efecto precisamente de masa y desplaza las estructuras adyacentes, pero es un nódulo realmente que solamente tiene la apariencia espongiforme, y los puntos que vemos aquí, la imagen es pequeña, pero realmente fueron descritos como dot signs o puntos de cola de cometa, entonces no hay puntos realmente agravantes. Esto es un nódulo espongiforme de 2 puntos. Lo mismo aquí, tenemos un mixto predominantemente quístico, que vamos a ver más adelante cuándo decir cuánto es quístico y cuánto es predominantemente sólido, pero que entra básicamente en la categoría de espongiforme. Y si bien tiene también efecto de volumen, desplazando lo que sería la pseudocápsula tiroidea y al homoyoideo, vemos precisamente que nada más es eso, un nódulo espongiforme, y por lo tanto es un TRAS 2. En este caso, por ejemplo, es un nódulo mixto, que tiene bordes parcialmente definidos, tiene áreas sólidas y áreas quísticas, y su ecogenicidad es isoecoica precisamente a la tiroides. Entonces, realmente este nódulo se considera como un nódulo TRAS 2, tiene 2 puntos nada más porque tiene 2 puntos de agravantes y por lo tanto no necesita ni seguimiento ni biopsia. ¿Qué pasa con la categoría TRAS 3? La categoría TRAS 3 es aquel nódulo que, si bien es sospechoso de malignidad, tiene una sospecha leve nada más, o sea, levemente sospechoso. Su valor predictivo para malignidad es de 4.8% y va a ser definido por la TRAS como un nódulo que tenga una sumatoria total de 3 puntos. ¿Qué vamos a hacer con estos nódulos? Si son TRAS 3, vamos a biopsiarlos si son mayores a 25 milímetros o seguirlos si son mayores de 15 milímetros pero menores a 25. Si no entra en ninguna de estas dos categorías, el nódulo, aunque sea TRAS 3, no se sigue y no se biopsia. El seguimiento que se va a hacer en dado caso de que sea mayor a 15 o menor a 25 milímetros va a ser el primer año, a los 3 años y a los 5 años, como lo vimos en la primera parte de la plática. Estos nódulos que tenemos aquí son nódulos típicamente TRAS 3. El primero es un nódulo oval bien circunscrito, localizado en el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, donde vemos que es isoecoico a la glándula tiroides y tiene una composición completamente sólida. De entrada, estos son 3 puntos y se queda ahí porque no tiene ningún otro agravante. Aquí tenemos un lóbulo tiroideo derecho en un corte transversal por ecografía, donde vemos que es un nódulo hiperecogénico con respecto a la glándula tiroides y es completamente sólido, lo cual le da también 3 puntos y por lo tanto es un TRAS 3. En este caso tenemos un nódulo mixto. Este nódulo mixto es predominantemente sólido y desde ahí ya nos vamos a que tiene 3 puntos. Es isoecogénico, está bien circunscrito, tiene vascularidad, pero no es un criterio realmente de la TRAS como agravante o no, y por lo tanto también se toma como TRAS 3. Y en este caso tenemos otro nódulo completamente sólido que tiene un signo que no está descrito como tal en el léxico del TRAS, pero que TRAS sí llega a mencionarlo, que es un halo hipocoico que está vascularizado. Esto es típico precisamente de los adenomas tiroideos, que son tumores o nódulos tiroideos
benignos, absolutamente. Tienen baja sospecha precisamente por los criterios que son completamente sólidos y por lo tanto si mide más de 25 milímetros vale la pena biopsiarlos, como en este caso o en este caso de aquí, pero si no puede darse el seguimiento sin ningún problema. ¿Qué hay entonces con los TRAS4? Los TRAS4 son nódulos que cumplen el criterio de moderadamente sospechoso, es decir, que su valor predictivo positivo para malignidad es de 9.1%. Y aquí son todos los nódulos cuya sumatoria sea de 4 a 6 puntos. Vamos a biopsiarlos si son mayores a 15 milímetros y vamos a seguirlos si son mayores a 10 milímetros pero menores a 15. Y en este caso, pues bueno, tenemos varios ejemplos. Es un grupo un poquito más heterogéneo porque casi siempre la sumatoria la van a dar no la composición o la forma o los márgenes del nódulo, sino precisamente las calcificaciones y el tipo de calcificaciones que contengan. En este caso tenemos un primer nódulo que es completamente sólido, circunscrito, isoecoico al resto de la parénquima o de la glándula tiroidea y tiene calcificaciones en anillo, calcificaciones periféricas. Esto le da precisamente la calificación suficiente para llamarlo un TRAS4. Aquí tenemos un lóbulo tiroideo izquierdo en un corte transversal, tenemos a la tráquea, tenemos a la yugular y tenemos a la carótida del mismo lado izquierdo. Es un nódulo sumamente grande y es un nódulo que, si bien es isoecoico a la glándula tiroides y está bien delimitado, tiene puntos ecogénicos en su interior que no tienen cola de cometa y por lo tanto se consideran calcificaciones puntiformes y desde ahí ya básicamente lo consideramos como un nódulo sospechoso. Igual, este nódulo tiene una ecogenidad bastante peculiar, es heterogénea, tiene áreas, digamos, más hipoecoicas que la glándula, tiene otras áreas que son similares a la glándula, pero aparte tiene múltiples calcificaciones puntiformes. Si bien está bien circunscrito y es isoecoico, las calcificaciones puntiformes es simplemente un criterio agravante para hacerle una sumatoria suficiente para que entre al TRAS4. ¿Qué pasa entonces con el TRAS5? El TRAS5 va a ser un nódulo tiroideo que es altamente sospechoso, es decir, que va a tener un valor predictivo de malignidad del 35%. Y es todo aquel nódulo que tenga 6 puntos, o más bien, más de 6 puntos, es decir, 7 para arriba. Todos estos nódulos TRAS5 van a cumplir precisamente categorías, ya sea por ser muy hipoecoicos, por tener calcificaciones puntiformes, como en este ejemplo, irregulares, muy hipoecoicos o hipoecoicos muy irregulares, como en este otro ejemplo, o un nódulo que sea mixto, predominantemente sólido y que la parte sólida tenga agravantes, como en este caso, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer con estos nódulos? Si miden más de 1 centímetro se biopsian definitivamente, y si tienen una dimensión arriba de 5 milímetros pero menor a 10 milímetros se hace seguimiento nada más, y el seguimiento, como bien les dije en un inicio, va a ser anual por 5 años. Una vez que ya conocemos cada una de las categorías y más o menos las características que puede tener cada nódulo, vamos a hablar entonces del léxico del TRAS, es decir, cómo es que el TRAS va a definir a un nódulo como oval, como esférico, como irregular, cómo va a definir los márgenes del nódulo o de su contorno, cómo decir si su composición es quística, completamente quística, mixta, predominantemente quística, mixta, predominantemente sólida, o si es solamente sólido, y las diferentes características o puntos que le vamos a dar a cada uno de los nódulos. En primer lugar, vamos a tener entonces la composición. ¿Qué le vamos a ver al nódulo cuando nosotros busquemos composición? Una es describir o vamos a ver los componentes internos del nódulo como tal, es decir, si existe la presencia de tejido blando, si hay presencia de líquidos, si hay una mezcla de ambos. Y aquí, dependiendo de esto, vamos a darle 2 puntos si es que es sólido. Aquí tenemos 3 ejemplos donde tenemos nódulos, en este caso es el mismo, nomás una con Doppler color y otra sin Doppler color. Es un nódulo que es oval, circunscrito, pero su componente interno es completamente isoecogénico a la glándula tiroides y no vemos ninguna parte anecoica o ninguna parte que nos hable de quiste. Entonces este es enteramente sólido y solamente por eso le damos 2 puntos. En este caso tenemos un nódulo bastante grande y que ciertamente tiene algunas partes quísticas. TRAS va a decirnos que los nódulos que son de primera instancia mixtos, pero que tengan más del 80% de su composición de tejido blando o su composición sólida, se consideran directamente sólidos.
Es decir, si bien este, o sea, estrictamente es un nódulo mixto, la mayoría del nódulo está compuesta por componente de tejido blando y por lo tanto es sólida. Entonces se considera como sólido y se le da 2 puntos. En este caso, tenemos un nódulo que es muy hipoecoico y que en ciertos transductores o ciertos ultrasonidos nosotros tenemos que ser muy acuciosos y poder, digamos, acomodar nuestras ganancias, nuestra profundidad y nuestra potencia acústica de tal manera que lo que veamos podamos decir estrictamente si es hipoecoico o si es anecoico. No todo lo anecoico nos va a dar reforzamiento sónico posterior, también ese es un punto importante, porque muchos nos vamos a guiar porque, no tiene reforzamiento sónico posterior, no es quiste. No, ahí va a depender de hecho mucho del tamaño también del nódulo. Este caso es un nódulo enteramente sólido y es hipoecoico. Entonces, por el simple hecho de ser completamente sólido, ya tiene 2 puntos. Dentro de la composición también vamos a ver a los nódulos que son mixtos predominantemente sólidos. Estos nódulos mixtos predominantemente sólidos se les da un punto y el criterio TIRRAS para decir que son predominantemente sólidos es que tengan más del 50% del volumen del nódulo como sólido. En el anterior vimos que un nódulo sólido puede tener componente quístico, sí, pero si es más del 80% tejido blando es un sólido. En este caso, solamente si es más del 50% del componente sólido, se le dice que es un mixto predominantemente sólido. Y aquí tenemos 4 ejemplos muy importantes. Tenemos un nódulo mixto predominantemente sólido, donde al menos más del 50% en solo este corte es por tejidos blandos y aparte se asocia de calcificaciones. Este como tal, por su mera composición, se le da un punto. Lo mismo en este nódulo. Si bien en un inicio nosotros podemos categorizarlo como espongiforme, más del 50% de este nódulo es sólido, pero menos del 80%. Entonces esto es un mixto predominantemente sólido y se le da un punto. Este nódulo ya lo habíamos visto precisamente en ejemplo de las diapositivas pasadas y es un nódulo que a primera instancia es solamente un quiste, pero tiene por dentro una vegetación o una porción sólida papilomatosa que abarca más del 50% de la extensión completa del nódulo, y esto es un mixto predominantemente sólido. Y aquí tenemos otro que también pudiera pasar como espongiforme e incluso como sólido. En este caso podemos ver que tiene áreas quísticas, más del 50% del nódulo es sólido y por lo tanto se le considera mixto. Aquí valdría la pena ver otro plano, el plano longitudinal, para nosotros poder decir si es realmente mixto predominantemente sólido o si es un sólido como tal, con nada más del 80% de su composición de tejidos blandos. Ahora, la composición también ve si es mixto pero predominantemente quístico. Esto va a ser un nódulo cuyo 50%, más bien, cuya porción sólida sea menor al 50% de este. Es decir, cuando tenemos más componente anecoico, más componente líquido y si apenas una parte menor de la mitad de ese nódulo es una porción sólida. En estos casos tenemos 4 ejemplos. Uno, que es un nódulo enteramente quístico con al parecer un depósito de sedimento o nivel líquido-líquido en su interior, pero vemos que hay una porción sólida marginal que abarca menos del 50% de la totalidad del nódulo. Lo mismo aquí, tenemos un nódulo bien delimitado, en su mayor parte quístico, con una porción sólida y secogénica al resto de la glándula, pero que es menor a la mitad y por lo tanto se le considera predominantemente quístico. Lo mismo con estos dos últimos ejemplos. Este, si bien tiene la característica muy similar a el nódulo de la diapositiva pasada, este nódulo abarca menos del 50%, por poquito, pero menos del 50% del nódulo y por lo tanto se le puede considerar como predominantemente quístico. ¿Qué importancia tiene este? Si los dos tienen realmente un punto, podríamos decir en un inicio que ninguna, siendo estrictos en cuanto a la sumatoria de los puntos, pero siendo estrictos en cuanto a la apariencia, nos va a obligar entonces a nosotros caracterizar de mejor manera la porción sólida de los nódulos. Conforme a lo previamente lo previo que les he dicho, hay que tomar en cuenta que si es mixto, predominantemente quístico, tiene 6.1% de ser maligno, pero si es mixto predominantemente sólido, tiene un riesgo del 5.7%. Por eso es que los dos tienen un punto realmente, porque no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el riesgo de malignidad de uno u otro. Por eso, cuando son mixtos, lo que más nos va a importar no es ni siquiera si son predominantemente quísticos o sólidos, o sea, si es un punto importante descriptivo,
pero no es lo que más nos va a importar, sino que lo que más nos importa es las características de la porción sólida. Es decir, si tiene un comportamiento de crecimiento excéntrico, es decir, que si su periferia va a formar un ángulo agudo con la pared, va a aumentar mucho el riesgo de malignidad. Es decir, si tiene papilaciones o si tiene una forma como de papiloma, como que son excrescencias o vegetaciones, también aumenta mucho su riesgo. Cuando el componente sólido parece otro nódulo, pero está dentro del quiste, siempre se valora como si fuera un nódulo aparte. Esto es muy importante. Por lo que si un nódulo es hipoecoico, o la porción sólida de un nódulo es hipoecoico, irregular, calcificado y con puntos ecogénicos, y tiene pedículo, es un riesgo de malignidad aumentada. Si la porción sólida es isoecoica o central y que forma un ángulo obtuso con el nódulo, suele ser benigno. Aquí tenemos precisamente dos ejemplos en cuanto a ese tipo de crecimiento y los ángulos con la pared. Aquí tenemos un ángulo obtuso y un ángulo recto que quiere ser obtuso. Este nódulo es un nódulo que su porción sólida, aparte de ser isoecogénica y no asociarse de calcificaciones, es muy probablemente benigna, a comparación de esta, que es una lesión sólida vegetante con aspecto papilomatoso, con ángulos agudos con respecto a la pared de la porción quística del nódulo, y esto lo hace altamente probable de malignidad. Igualmente, si la porción quística tiene artefactos en cola de cometa dentro del mismo nodulito, nos va a hablar de benignidad habitualmente. Finalmente, dentro de la composición nosotros nos fuimos desde lo sólido hasta lo parcialmente sólido, hasta lo que no tiene nada de sólido. Lo que no tiene nada de sólido básicamente se va a considerar como quístico y es un contenido enteramente líquido. Y este líquido puede ser anecoico o hipoecoico, pero nos debe de constar que es líquido completamente. De tal manera que siempre se va a asociar al reforzamiento acústico posterior si es que tiene las dimensiones suficientes. O si en el dado caso, como en este nódulo, es hipoecoico, mientras nosotros estamos explorando tenemos que ver cómo se mueve ese líquido o cómo estos granos o esta apariencia granulomatosa se mueve como si fuera precisamente líquido libre dentro de una cavidad quística, lo cual no tiene mucho de libre. Pero el punto aquí es básicamente que se le da 0 puntos. Y en este caso, los puntos ecogénicos con cola de cometa dentro de una matriz anecoica con reforzamiento sónico posterior es una composición líquida, básicamente. Y eso es un nódulo quístico y por lo tanto es un nódulo benigno, porque va a tener 0 puntos. Finalmente, dentro del apartado de composición, nosotros tenemos a los nódulos que tienen apariencia espongiforme. Y estos van a ser los nódulos que no van a cumplir ninguna de las reglas anteriores. Es decir, no van a ser mixtos parcialmente quísticos, ni mixtos parcialmente sólidos, ni quísticos completamente, ni sólidos completamente. Se define según la TIRRAS como una mezcla de tejido blando que tiene más del 50% de composición de microquistes. Es decir, y no se van a confundir, más del 50% de porción quística, no. Más del 50% de toda la matriz, digamos, propia del nódulo va a ser compuesta de microquistes, no de porciones quísticas como tal. De tal manera que esto es un nódulo espongiforme. Algunos pueden llegarlos a gradificar como grado 1, grado 2 o grado 3, como precisamente en un estudio descriptivo de 2015 de Ji Young. En este caso, el grado 1 tiene quistes más grandes, el grado 2 tiene quistes medianos y el grado 3 va a ser quistes más pequeños y va a tener una formación reticular un poquito más estrecha. ¿Se asocia a malignidades o algo así? Según Ji Young, de los 3 grados, solamente los que son menor al 50% de su composición espongiforme tienen riesgo de malignidad, aunque es bajo y realmente no existe una diferencia estadística significativa entre cada uno de los grados. Así que ¿vale la pena gradificarlos? No, no vale la pena, pero sí es importante identificar cuándo es espongiforme. Solamente por ser espongiforme no se le da puntos, pero no quiere decir que un espongiforme va a ser benigno 100%, como este caso. Este nódulo es espongiforme, pero tiene puntos ecogénicos no asociados a cola de cometa, y por lo tanto son microcalcificaciones, y esto ya le da una categoría mínimo de TIRRAS 3. En segundo lugar, después de la composición, nosotros tenemos que hablar sobre la ecogenicidad. Y aquí pues nada más hay 3 puntos, si es hipericogénico, si es isoecogénico o si es hipoecogénico, conforme al resto de la glándula. Y un cuarto ítem que es muy hipoecogénico, que iremos a su lugar en cierto momento. ¿Qué pasa cuando los nódulos son hiperecogénicos?
La mayoría de los nódulos hiperecogénicos van a ser nódulos de origen inflamatorio o adenomatoso y gran parte de ellos van a ser benignos. Algunos los consideran como caballeros blancos o white knights en pacientes que tengan tiroiditis de Hashimoto, como en esta primera imagen, donde van a ser mucho más ecogénicos a comparación de la glándula, pero porque la glándula ya va a estar con cambios inflamatorios de tipo crónico muy hipocogénica. Entonces, realmente este nódulo sería isoecogénico a la glándula si la glándula no tuviera un proceso de la inflamación. La ecogenicidad hiperecogénica, pues bueno, siempre en comparación con el resto del parénquima. Y así de simple. Se le va a dar un punto si su ecogenicidad es hiperecoica. Si su ecogenicidad es similar a la de la glándula o a la del parénquima circundante, también se le da un punto y se le considera isoecogénico. En este caso varía mucho también el origen, la mayoría son adenomas y pueden ser adenomas funcionales, otros pueden ser nada más residuos inflamatorios, otros simplemente son diferentes tipos de neoplasias, pero son neoplasias de origen benigno y que no implican un riesgo real para el paciente. Aquí tenemos un ejemplo de un nódulo típicamente isoecoico a la glándula tiroides. Se asocian muchas veces, eso sí, a reforzamiento sónico posterior por esa clase de composición que tienen tan suave fibromixoide. Tienden a tener esos bordes bien delimitados. Incluso pueden tener calcificaciones, eso sí, periféricas, y eso tal vez podría aumentar su riesgo de malignidad, pero no por la ecogenicidad en sí, sino por sus agravantes. O en este caso, es completamente isoecoico, es sólido porque es más del 80% del nódulo es sólido, solamente tiene algunas partes quísticas muy chiquitas, pero tiene calcificaciones puntiformes muy chiquitas dispersas, entonces eso también aumenta, digamos, grado de malignidad y podemos ver que tiene una extensión extratiroidea bastante obvia. Entonces, si bien su ecogenicidad lo hace inocente de un solo punto, tiene agravantes que le suben precisamente su categoría de TRATs. La siguiente categoría según ecogenicidad es la ecogenicidad hipoecoica. Ok, aquí es básicamente la ecogenicidad del nódulo en comparación todavía con la glándula. Entonces, el nódulo es hipoecogénico comparándolo con el tejido tiroideo adyacente. ¿Okay? Simplemente por el hecho de ser hipoecogénico se le da 2 puntos, porque pues, se ha visto que es una característica que se acompaña de los nódulos que sí resultan ser malignos. No quiere decir que todos los nódulos hipoecoicos lo sean, pero la gran mayoría sí. Ahora, el problema va a ser aquí cuando la tiroides adyacente no es completamente sana. Es decir, si tenemos una tiroiditis o un bocio multinodular, en estos casos el parénquima, digamos, la comparación de entre nódulo y parénquima va a ser difícil, pero TRATS sigue manejando que se considere hipoecoico siempre con respecto al parénquima, esté inflamado o no. Si el nódulo es mixto en su ecogenicidad, lo cual es raro, pero si el nódulo llega a tener como partes mixtas, siempre se toma el componente más significativo. Es decir, si yo tengo un nódulo que tiene ecogenicidad mixta, es decir, una parte hiperecogénica al parénquima y otra parte hipoecogénica al parénquima, que me consta que no es líquido, tomo en parte, para ponerle el puntaje, la parte hipoecoica, no la parte hiperecogénica. Entonces siempre vamos a buscar el ítem más agravante. Y un nódulo hipoecoico, entonces tiene 2 puntos para su calificación TRATS. ¿Qué pasa con los nódulos que tienen muy hipoecogenicidad o que se consideran muy hipoecogénicos? En este caso ya no vamos a comparar la ecogenicidad con respecto al parénquima, sino que vamos a comparar la ecogenicidad con respecto a los músculos del cuello. En este caso casi siempre el esternoyoideo es el que más va a estar a nuestra disposición, o si no también puede ser el esternocleidomastoideo. Si un nódulo es más hipoecogénico que cualquiera de los músculos que tengamos, digamos, visibles al momento de hacer la exploración, se considera como muy hipoecoico y ya desde ahí se le dan 3 puntos. Y como tal se sube bastante su grado de malignidad o su gratificación final TRATS. En este caso tenemos un nódulo hipoecoico, es decir, con respecto al resto de la glándula, y un nódulo muy hipoecoico, que es todavía menor a la ecogenicidad del esternoyoideo. Aquí tenemos otro nódulo que, como vamos a ver más adelante, sus márgenes son mal definidos, pero es muy hipoecoico porque ni siquiera podemos distinguirlo de lo que sería el homoyoideo. Lo mismo en este, que tiene una disposición, digamos, próxima a los límites de la glándula, pero se pierde esa interfase entre el músculo y el nódulo como tal. Entonces es menor la ecogenicidad con respecto a la glándula, pero también menor con respecto al músculo.
Igual, en este caso es un nódulo que, como les decía, es heterogéneo. Tiene partes que son hipoecoicas y partes que son muy hipoecoicas. Entonces, tomando en cuenta los criterios de la TIRA, se toma el área o la ecogenicidad más grave, en este caso, la ecogenicidad de muy hipoecoico, y por lo tanto desde ahí se le dan 3 puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, otra glándula tiroides, donde tenemos dos nódulos, un nódulo que es muy hipoecoico y un nódulo que es hipoecoico. Ambos son sospechosos, sí, ambos son sospechosos porque los dos son irregulares y tienen otros componentes agravantes. Pero aquí podemos ver precisamente que los músculos del cuello, si de por sí son hipoecoicos en este barrido, el que es todavía más hipoecoico a estos músculos es precisamente el nódulo del lóbulo tiroideo izquierdo. Después de la ecogenicidad, el siguiente ítem que vamos a tomar en cuenta es la orientación. Y la orientación es básicamente la relación entre el eje largo y el eje corto, o en este caso, cualquiera de los ejes en comparación con el eje anteroposterior. Y este ítem es muy similar al que utilizamos en el ultrasonido de mama, donde buscamos nódulos entre comillas altos y no anchos. Aquí luego hay precisamente personas que se confunden y piensan que alto es por lo longitudinal, es decir, lo craneocaudal, y no. En este caso nosotros tomamos alto al eje anteroposterior, es decir, si rompe esa, digamos, regla, entre comillas, de que el nódulo sea más alto que ancho, por así decirlo. La orientación va a decirnos entonces si es paralela el crecimiento al eje del transductor, es decir, más ancho que alto, va a ser de 0 puntos. Pero en el momento en el que el nódulo sea antiparalelo, es decir, más alto que ancho, ya se considera como tal 3 puntos. Aquí tenemos dos ejemplos, que muy aparte de que sea muy hipocoico y que tenga clasificaciones y básicamente los bordes sean muy mal definidos, y aquí que sea predominantemente quístico y tenga características típicamente benignas, tenemos que tomar en cuenta la orientación de los ángulos, o más bien la orientación de los ejes. En el primer caso, aparte de ser un nódulo muy sospechoso, vemos que es antiparalelo. Tiene un eje anteroposterior mayor a cualquiera de sus transversos, o bueno, del transverso y del longitudinal. Y en el caso de este nódulo mixto, tenemos que sus ejes son muy parecidos entre sí y en todo caso el crecimiento sigue siendo paralelo al eje del transductor, es decir, que si bien su eje longitudinal o sea craneocaudal es más largo, sigue siendo más ancho que alto, según la imagen. El hecho, esto es importante, digamos, porque cambia tanto de 0 a 3 puntos. El hecho de que un nódulo crezca en antiparalelo es una característica que casi siempre sugiere malignidad. Y esta, digamos, sola característica tiene una sensibilidad de entre el 40 y el 68%, así como una especificidad del 82 al 93% para decir que un nódulo sea como tal maligno. Y en conjunto tiene un valor predictivo positivo de hasta 0.73 o de 73%. Entonces, la verdad es que esto de la orientación, si es antiparalelo o no, sí es bastante relevante que nosotros lo evaluemos al momento de hacer el ultrasonido. Ok, el siguiente ítem que vamos a tomar nosotros en cuenta es tamaño. Si bien el tamaño no va a afectar la calificación TIRADS, sí va a afectar lo que vamos a hacer con el nódulo. Y dependiendo del tamaño que tenga en su diámetro máximo, o sea en cualquiera de sus tres ejes, si cualquiera de esos tres supera el rango de ya no sigues y si biopsías, biopsías. Lo ideal es tomar los tres ejes, el longitudinal, el anteroposterior y el transverso, en el orden que quieran, pero lo ideal es siempre tomar los tres ejes para que el seguimiento sea por cambio en eje de más del 20% o cambio de eje de más de 2 milímetros o cambio volumétrico. Y para tener volumétrico pues necesitamos los tres ejes a fuerzas. Ahora, la correlación entre el tamaño del nódulo y el riesgo, eso sí, sigue siendo controversial, sobre todo en nódulos que son mayores a 10 milímetros. Hubo un estudio en 2013 que encontró una diferencia significativa entre nódulos menores de 2 centímetros y mayores de 2 centímetros, siendo que el punto de corte de 2 centímetros tiene una buena tasa de sospecha de malignidad, con una tasa del 15% más o menos, por lo que precisamente se toma mayor a 2 centímetros, como un punto de corte aceptable en nódulos como indeterminados, o sea, nódulos TIRADS 3. Sin embargo, sigue siendo dudosa esa correlación, porque pues bueno, hay
nódulos funcionales que son benignos y son enormes, o nódulos precisamente o tumores muy mal diferenciados que son enormes y son tumores básicamente carcinomas anaplásicos. Entonces, del tamaño como que no va siempre de la mano. Cuando los nódulos grandes, eso sí, son cancerosos, usualmente tienden a no ser de estirpe papilar y casi siempre son de otra estirpe y tienden a ser en todo caso, digamos, cánceres de tiroides más agresivos. En el caso de mi poca experiencia como residente, he visto que los que son mayores precisamente a 30 milímetros tienden a ser carcinomas anaplásicos. Ahora vamos a tocar un punto también muy importante y es el de los márgenes. Luego esto puede ser un dolor de cabeza para los ecografistas o para los radiólogos que estamos haciendo el ultrasonido en el momento. Los márgenes se refieren precisamente a la interfase que va a haber entre el nódulo y el parénquima tiroideo circundante. Si los márgenes son muy bien delimitados, como en este caso, suave y regular, se considera que tiene 0 puntos, es decir, no le vamos a poner ningún agravante. Claro que nada más es por el margen. Un borde bien definido es mucho más común en los nódulos benignos, pero desde el 39 hasta el 99% de los nódulos malignos van a tener también bordes así. Entonces, digamos que el margen, si bien un margen suave es como más inocente, no quiere decir que ya va a ser inocente el nódulo. En este caso está muy suave el borde, pero si tuviera una ecogenicidad muy hipoecoica y calcificaciones, pues bueno, ya nosotros podríamos considerar que ese nódulo no es tan inocente. Dentro de la variante de los márgenes bien circunscritos o suaves irregulares, podemos encontrar este que es un halo hipoecoico. Si bien el TIRADS no lo define como un ítem para calificar a un nódulo, dentro de aquellos nódulos que estén bien circunscritos podemos encontrar aquellos que tengan como este marco o esta especie de halo hipoecoico. Un borde hipoecoico alrededor del nódulo puede ser parcial o puede ser total. Usualmente cuando nosotros les aplicamos Doppler color tienden a codificar. ¿Pero qué significancia tiene esto? Un halo puede ser debido a una cápsula fibrosa o una pseudocápsula del nodulito. Se puede encontrar entre 10 a 24% de los carcinomas, pero habitualmente los nódulos tiroideos cancerosos no tienden a tener esa cápsula o ese halo. Entonces, casi siempre, aunque encontremos este halo y esté vascularizado, siempre y cuando los vasitos del halo no penetren al nódulo, la mayoría de las veces va a ser un nódulo benigno. Dentro de los márgenes también tenemos otros, que es el margen irregular, y se refiere a una interfase donde los bordes pueden ser espiculados, como en este caso, sean zigzagueantes o formen ángulos pero de tipo agudo, como en este caso. Tenemos un ángulo agudo aquí, otro ángulo agudo acá y otros dos ángulos agudos aquí, o espículas. Si no tiene esa forma clásica ovoidea o esférica y el margen aparte tiene como estos piquitos, ya se le considera como irregular. No es como en la mama, que se considera forma irregular y después margen espiculado. Aquí en la tiroides, a este tipo de márgenes que no obedecen como una regla a una trayectoria habitual se les considera ya irregulares y desde ahí se les da 2 puntos. Los márgenes irregulares o lobulados, como vamos a ver más adelante, generalmente hablan indirectamente de un patrón de crecimiento agresivo. No es la regla, pero es a lo que más se asocian. Aunque algunas zonas de tiroiditis o también zonas de reparación después de alguna especie de agresión inflamatoria a la tiroides pueden tener este tipo de márgenes, precisamente por la reacción fibroblástica que pueda haber. Otro tipo de margen que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el lobulado. Si bien tiene el mismo puntaje que un irregular, un lobulado va a considerarse, digamos, empíricamente como un poco más benigno. Si bien, como lo mencioné en la diapositiva pasada, los lobulados, al igual que los irregulares, nos van a hablar de un patrón de crecimiento, digamos, no homogéneo y un poquito más agresivo, no necesariamente un margen lobulado quiere decir que es un nódulo enteramente maligno. Y en este caso, precisamente, lo vemos de esa manera. O sea, los bordes tienden a ser protrusiones que no forman ángulos estrictamente agudos o que no forman espículas, pero deforman de tal manera al nódulo que le dan una forma, digamos, irregular. Estoy hablando de forma, no de margen, pero la interfase es suave, es decir, la diferencia entre la ecogenicidad de la glándula con respecto al nódulo, si bien es suave y bien demarcada, los bordes están redondeados o panzones.
¿Qué pasa cuando tenemos bordes mal definidos? En un inicio nosotros podríamos decir, pues es maligno, ¿no? Pero en precisamente el sistema de la TIRATS o el sistema TIRATS, un margen mal definido se le otorga 0 puntos. Y aquí es más que nada porque no tienen una significancia estadística suficiente para relacionarla a malignidad, al menos en la tiroides, y suelen asociarse más a nódulos de tipo hiperplásico o a zonas focales de tiroiditis. En la glándula tiroides, entonces, el no tener un margen o el tener un margen como borroso, habitualmente nos va a hablar entonces de una situación más benigna o de tipo inflamatorio. No obstante, el que tengamos un margen mal definido no nos va a decir entonces que es benigno, tenemos que ver todos los ítems también. Dentro de los márgenes, una de las variantes también es la extensión extratiroidea. Y esta se define cuando una parte del nódulo se va a extender a través de la cápsula, y les pongo cápsula entre comillas porque como bien les dije, la tiroides no tiene cápsula, pero es, digamos, un nódulo rompe esa interfase muy clara entre lo que sería la porción muscular o los músculos pretiroideos y la glándula per se. En este caso lo vemos muy bien, nódulo hipoecoico, donde se corta, digamos, esa interfase y no sabemos dónde empieza y dónde termina el músculo. Es decir, ya hay una extensión extratiroidea obvia. Los focos ecogénicos, ya pasando o dejando atrás el punto 5 que era el margen, los focos ecogénicos es la única categoría que puede permitirte tener más de una. Es decir, vamos a tener diferentes categorías. Puntos ecogénicos que sean macrocalcificaciones, microcalcificaciones, calcificaciones periféricas. El punto de un foco ecogénico según la TIRAS o según descrito es una región que tiene una ecogenicidad muy alta dentro del nódulo. Van a variar de tamaño como ya les dije y también de su forma. Pueden o no asociarse a fenómenos acústicos posteriores y precisamente es ahí donde nosotros vamos a valernos para poder diferenciar uno de otro. En primer lugar, si nosotros tenemos un foco ecogénico puntiforme, se le da 3 puntos. ¿Cómo vamos a definir un foco ecogénico puntiforme? Es un punto ecogénico que no tiene ni sombra ni cola de cometa. O sea, lo vemos claramente, son puntos ecogénicos pero que no se asocian a ninguna, digamos, a ningún fenómeno acústico. Nada más existen y están suspendidos ahí en el tejido. Estos generalmente son calcificaciones y son de origen, al menos se piensa que son de origen samomatoso. No obstante, como vamos a ver más adelante, los que se acompañan de cola de cometa se piensan que son paredes, o sea, son las paredes posteriores de quistes pequeños, o en el caso de los coloides, que son simplemente agregados de coloide que tienden a tener esa especie de reverberancia. Por norma, una cola de cometa se va a definir como una cola hiperecogénica que sigue al punto si mide más de 1 milímetro. Pero si mide menos de 1 milímetro, entonces ya se considera como un punto ecogénico o un foco ecogénico puntiforme o una calcificación puntiforme. Por supuesto no vamos a estar midiendo cada una de las coletitas de cometa, por lo que si vemos que tiene cola lo tomamos como un foco ecogénico nada más con cola de cometa y por lo tanto serían 0 puntos. ¿Qué pasa cuando tenemos focos ecogénicos de tipo macrocalcificaciones? Las macrocalcificaciones son aquellas que son suficientemente grandes para verse ecogénicas y aparte nos dan sombra sónica posterior. En este caso no se le da 2 puntos, sino que se le da nada más 1 punto. La otra es si tenemos focos ecogénicos o calcificaciones periféricas o en anillo. Y aquí va a haber, digamos, una especie de problema, porque hay veces que el anillo es como tan cerrado que va a causar sombra acústica y nos va a, digamos, borrar o nos va a impedir la capacidad de nosotros caracterizar la porción sólida del nodulito. Si bien es en el menor de los casos, sí puede llegar a suceder, y en este caso se toman como nódulos hipoecoicos. De todos modos, si se dejaran hipoecoicos, las calcificaciones de tipo periférico son de 2 puntos. Entonces la mayoría de los nódulos que tengan calcificaciones periféricas van a ser TIRAS 3 como mínimo. Fuera de esto, la mayoría de los nódulos que tienen calcificaciones periféricas y no se acompañan de otro tipo de calcificaciones tienden a ser benignos. Pero como les decía, es una, digamos, desventaja que sí nos hagan sombra sónica posterior, porque si bien no vamos a ver la ecogenicidad digamos, la porción sólida del nódulo, tampoco vamos a ver si tiene calcificaciones o no puntiformes o focos ecogénicos dentro de él, entonces podría estarnos escondiendo cierto grado de malignidad.
Estos son los focos ecogénicos tipo cola de cometa o colas largas, como les había dicho en diapositivas anteriores. Estos se consideran benignos, son 0 puntos. Entonces, todos aquellos fenómenos como de reverberancia o cola de cometa mayor a 1 milímetro se consideran como puntos ecogénicos de agregado coloide y por lo tanto son benignos. En este caso, cuando son cortas, es decir, las colitas son menores a 1 milímetro o son focos ecogénicos puntiformes, como se los describí hace ratito, tienen una asociación de malignidad al 15% y las largas casi siempre se van a asociar a benignidad. Nota importante, como les he dicho ahorita a lo largo de focos ecogénicos, esta es la única categoría que te permite entonces escoger más de una. En un nódulo podemos tener focos ecogénicos puntiformes, pero también colas de cometa y también calcificaciones periféricas. Y cada una va a sumar como un extra. Aquí tenemos, por ejemplo, otros focos ecogénicos cuya cola es un poco más corta. En este caso, son ejemplos tomados precisamente de una plática de T-RADS, donde algunos que no tienen completamente cola ya se consideran focos ecogénicos y otros tienen colas muy pequeñas. Podemos decir que son coloides, sí, pero entonces hay que ver si están acompañados de otro tipo de agravantes. Estas colas son pequeñas y hay en su mayoría focos ecogénicos que no tienen cola. Entonces lo más probable es que estas colas no sean de un cuerpo coloide, sino que sean precisamente artefactos de reverberancia por los agregados amomatosos y sí sean microcalcificaciones. Eso es precisamente porque le hicimos el acercamiento. Aquí lo vemos en una forma un poquito con menos zoom. Y sí, podemos decir, tiene cola de cometa. Ok, este punto es benigno, pero el resto no es benigno. Entonces, como podemos escoger más de una, tiene 0 puntos, pero después le vamos a dar el resto de los puntos por las clasificaciones puntiformes. Después de hablar sobre cada uno de los ítems o de las partes del léxico que va a manejar el T-RADS, ahora vamos a hablar sobre los puntos de buena práctica. Es decir, no solamente vamos a quedarnos con cómo se ve el nodulito y qué agravantes tiene. Nosotros tenemos más herramientas en nuestras máquinas de ultrasonido que al menos han ido mejorando con todo el paso del tiempo, que nos pueden todavía ayudar a ver qué otros hallazgos pueden ser más sospechosos o no de malignidad. Si bien el T-RADS no los toma muchas veces como, digamos, hallazgos que aumenten el puntaje o que le quiten el puntaje a los ya vistos morfológicamente, son hallazgos que muchas veces sí vale la pena reportar, sobre todo para, una, quedar con reportes más completos y dos, para ayudarnos también a hacer suficiente evidencia en un futuro donde nosotros podamos decir, ¿saben qué? El Doppler no ni sube ni baja riesgo de malignidad, el ALASTA tampoco, y poder descartarlos completamente como un agregado que realmente se precise. Uno de los primeros puntos entonces de buena práctica es no solamente ver la parte morfológica, sino también aplicarles modo Doppler color o Doppler poder a los nódulos. Esto porque pues si bien la TIRRAS no lo menciona como crucial en el uso del Doppler color o del Doppler poder, múltiples estudios han evaluado su utilidad para diferenciar un nódulo benigno o maligno, aunque la desventaja es que la mayoría de los resultados han sido controversiales. Con un fitness de un diagnóstico más completo, sí se prefiere que se anexe al menos una imagen del nódulo con aplicación de Doppler color. Yo prefiero hacerlo con Doppler poder porque, pues bueno, como bien saben, el Doppler poder es más sensible para los flujos de baja velocidad, pero cualquiera de los dos está bien aceptado. Hay una nomenclatura propuesta precisamente por uno de los autores como más respetados en imagenología de cuello, que en este caso sería Shen Sui y colaboradores. Hicieron una nomenclatura para tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, o ver qué tan codificante es. Un tipo 1 sería como un hipovascular, básicamente como en este ejemplo, donde tras la aplicación de Doppler color no se ve ninguna codificación de vascularidad. El tipo 2 es una codificación de predominio intranodular, como en este caso. Un tipo 3 es predominantemente periférico, como en este caso, y un tipo 4 se le consideraría como mixto caótico. Este no es mixto caótico, de hecho es otro de los ejemplos que es predominantemente intranodular. Un mixto caótico o un focal inferno se le conocería a un nódulo que se vea de esta manera. Así, básicamente, el nódulo en su totalidad con la aplicación de Doppler poder se ve como si estuviera hipervascular. Otro punto de buena práctica es revisar los ganglios linfáticos, no solamente quedarnos con la tiroides. El revisar los ganglios linfáticos es sugerido precisamente en el T-RADS cuando tenemos nódulos T-RADS 4 o T-RADS 5.
Lo ideal es hacerlo siempre, la verdad. Pero bueno, si tenemos ya un por qué hacerlo, es decir, un nódulo sospechoso, siempre hay que revisar los niveles del cuello que estén más accesibles. Lo ideal sería revisar todos, sobre todo utilizando la nomenclatura de la JCC, pero también hay que tomar en cuenta que el drenaje linfático tiroideo es también muy local primero. Entonces, los grupos ganglionares que valen más la pena evaluar de primera instancia sería el 4, el 3 y el 6. No obstante, cuando nosotros vemos una adenopatía en cualquiera de esos tres, ahora sí estamos obligados a ver el 2A, el 1B, el 1A, el 5A y el 5B, o sea, básicamente todos los accesibles con el transductor que tengamos, porque entonces quiere decir que si bien hay extensión ganglionar, hay que entonces tratar de hacer lo más posible para estadificarlo por medio del ultrasonido. ¿Qué otro punto de buena práctica nosotros tenemos que tomar en cuenta es cuántos nódulos biopsiar? Se los dije al inicio de la plática precisamente, pero la TIRADS o la TIRADS de la ACR menciona que si nosotros tenemos muchos nódulos y si nosotros entonces no sabemos cuál biopsiar, tenemos que biopsiar al menos los 4 más sospechosos, dado precisamente de que tengamos más de 4 y sean muchos de características sospechosas e incluso cumplan los criterios para biopsia. Solamente 4 es lo máximo que se puede hacer. Y eso es lo que maneja realmente la TIRAS. La ATA y otras asociaciones realmente de cuello dicen que al menos por procedimiento sea máximo 2 nódulos, lo cual tiene bastante lógica porque pues, es un estudio incómodo, es un estudio que llega a ser bastante doloroso para el paciente, aunque incluso utilicemos analgesia, la recuperación llega a ser a veces dolorosa para el paciente. Entonces, si nosotros vamos a biopsiar algún nódulo, que sea entonces el nódulo que tenga la sospecha mayor y que siempre sea como bien dirigido a aquel que sospechamos que es el verdadero problema. Porque pues nos vamos a topar de vez en cuando con tiroides que son así de heterogéneas como en estos dos ejemplos que tengo, donde tenemos nódulos que pueden ser desde benignos como este mixto, este coloide, este sólido y este sólido de márgenes distintos. Entonces, en este caso de estos 4, yo biopsiaría el hipocoico de bordes bien definidos. Y en este caso tenemos pseudonódulos. Es una tiroides que ya ha tenido múltiples agresiones de origen inflamatorio. Es una tiroides post-tiroiditis de Hashimoto. Si fuera entonces el caso, yo tomaría este nódulo, que es un nódulo de aspecto sólido. Si bien se ve casi anecoico, no hay reforzamiento sónico posterior y de hecho este se consideró sólido y está en el istmo, entonces ya se puede considerar para biopsia. Y estos, o al menos estos cambios heterogéneos en los lóbulos tiroideos, son los que menos me preocuparían. Por supuesto, hay que tomar en cuenta también ciertos casos, antecedentes familiares de casos de tiroides en casi más de 3 personas en la familia, antecedentes de personas, o bueno, más bien antecedentes de cáncer en el propio paciente, en especial aquellos que hayan tenido radioterapia y radioterapia haya sido a la cabeza, al tórax o al cuello. Y pues la exposición laboral a la radiación también, o sea, si tenemos un paciente que tiene exposición de tipo ocupacional a la radiación, pero tiene una tiroides o sea, tiene una enfermedad multinodular y uno de los nódulos o 4 de los nódulos son muy sospechosos, pues bueno, en ese caso sí se hace la biopsia. La estructura del reporte, según la TIRAS, es muy, digamos, concreto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros al momento de reportar? Lo ideal es ser concisos, es decir, no ser avaros con la información, o sea, no informes tan chiquitos, pero tampoco un informe o un tratado sobre la tiroides. Los puntos mínimos que debemos abarcar son las características generales de la glándula, y esto es volumen, si es simetría, o cuál es el aspecto ecográfico o la ecogenicidad global de la glándula, es decir, del parénquima como tal tiroideo. El siguiente punto es describir cada lóbulo por sí mismo, el lóbulo derecho en un párrafo y el lóbulo izquierdo en otro párrafo. Y al final la exploración de los niveles ganglionares adyacentes. Va a depender precisamente del servicio o del hospital o del gabinete, y hay gente que hace también la exploración aledaña de las glándulas salivales y hay gente que no, lo cual es bastante respetable y depende mucho del protocolo que manejen. Ahora, aparte de hablar en manera general de la tiroides, tenemos que hablar también de manera específica de cada nódulo. Y según la TIRAS, tenemos que abarcar los siguientes puntos. Número, o sea, si son muchos, vamos a ponerle N1, N2, N3, N6, lo que tú quieras. La lateralidad de cada nódulo, la localización dentro del lóbulo, los descriptores TIRAS
y después sus descriptores agregados y al final las dimensiones. De tal manera que, por ejemplo, este nódulo quedaría de la siguiente forma. El nódulo 6, de localización en el lóbulo tiroideo izquierdo en el tercio medio, de composición sólida, ecogenicidad isoecoica, forma más ancho que alto, márgenes suaves y regulares, puntos ecogénicos sería calcificación periférica y dimensiones tal, tal y tal. Finalidad, ACR T-RADS 4. Por supuesto, bueno, esto es en forma de checklist. Habitualmente yo no lo hago así, es literal el nódulo y se describe, pero se describe con esta, digamos, continuidad. Sería el nódulo 6 localizado en el tercio medio del lóbulo tiroideo izquierdo con composición sólida y ecogenicidad isoecoica al parénquima tiroideo, con una forma más ancha que alta, márgenes suaves y regulares asociadas a calcificaciones periféricas con dimensiones de 4.6 por 4.4 por 4.6 milímetros. Y así. Bien, la TIRRAS también nos dice qué hacer cuando nosotros tenemos estudios previos. Y si nosotros tenemos estudios previos, siempre hay que compararlos. Por favor, siempre comparar con estudios previos. Antes incluso de empezar la interpretación, lo ideal sería buscar en nuestro sistema de expediente electrónico o en los mismos expedientes físicos o nuestro control de estudios previos, si ese paciente que le acabamos de hacer el ultrasonido ya tiene un estudio previo de ultrasonido de tiroides. Si no lo tiene, ya somos libres de hacer la descripción como si fuera un primer estudio, pero si no, siempre comparar con estudios previos. Y en los estudios previos, entonces, ¿qué vamos a buscar? Los nódulos que ya fueron descritos o que ya existían desde antes, ver cuáles son los que necesitan seguimiento y de los que están seguidos, ver si hay cambios en el tamaño. De tal manera que nuestros puntos rojos, o que lo que tenemos más que poner atención es lo siguiente. Si hay un aumento en el 20% de al menos dos de los ejes del nódulo estudiado o en seguimiento. Si hay un crecimiento mayor a 2 milímetros en alguno de los ejes, si hay un aumento mayor al 50% del volumen total del nódulo, o si sobrepasa el límite inferior para sugerir biopsia según el TIRRADS previo, es decir, si era un TIRRADS 4 que estaba a 1 milímetro de volverse para biopsia, pero se quedó nada más en seguimiento, y en la siguiente vez que llega el paciente con nosotros ya superó ese milímetro, ya tiene criterio de biopsia, aunque no haya tenido más del 20% en al menos dos ejes, más de 2 milímetros en algún eje o más del 50% del volumen total, ya llegó entonces al punto en el que por tamaño debemos biopsiarlo y es válido hacerlo. La American College of Radiology es muy gentil en darnos esta clase de formatos o de worksheets de manera gratuita, donde nosotros podemos organizar nuestras ideas y nuestro informe de manera que sea un poquito más, digamos, rápido de producir. Donde ponemos precisamente los factores de riesgo del paciente, la indicación del ultrasonido y los hallazgos como tal. La mayoría de estos formatos son como en un mundo idílico. La verdad es que sí, o sea, si tenemos el tiempo y tenemos la oportunidad, hacer todas estas preguntas a los pacientes sería lo ideal. Tal vez no es necesario ponerlo como tal en el informe, porque la mayoría de los informes van a terminar yendo con el clínico que ya está viendo al paciente y ya conoce todo esto. Pero al menos nosotros quedarnos con esta información para tomar decisiones internas pudiera ayudarnos. Ahora, personalmente no me encantan este tipo de formatos porque son como muy robóticos o son como de llenar nada más una lista. Si, digamos, hay muchos pacientes y si se tiene que hacer rápido, pues bueno, está perfecto, pero este tipo de worksheets generalmente son para ecografistas y no son para médicos radiólogos. Idealmente se debería de acompañar precisamente con una especie de diagrama de tiroides para poner la localización de los nódulos. Sobre todo esto le ayuda bastante a los clínicos o le ayuda bastante también a los cirujanos oncólogos para decir también el tipo de abordaje que van a tener los nódulos en los pacientes. Pero habitualmente si tenemos un nódulo tiroideo y se biopsia y resulta ser maligno, el ultrasonido no va a ser el único estudio que tenga realmente el paciente y la mayoría de las veces va a terminar haciéndose un estudio seccional, de tal manera que este tipo de diagramas de tiroides pueden ser cómodos para los clínicos, incluso cómodos para los formatos de investigación, pero no son cruciales. La otra forma de tener como este formato de interpretación que nos ofrece la TIRRADS es un reporte, pero ya digamos de forma más en prosa o en párrafo, donde nosotros podemos modificar, digamos, cualquiera de las partes. En este caso es más similar al tipo de reportes que usualmente utilizamos los imagenólogos, que es la indicación y los hallazgos como tal.
Dentro de los hallazgos, pues se pone precisamente los hallazgos generales que les mencioné, que sería el volumen tiroideo, el aspecto general de la glándula, y después ya ver cuántos nódulos había, dónde están cada nódulo, y después de cada nódulo, los ítems del propio TIRADS. Va a depender de lugar a lugar, de radiólogo a radiólogo, pero el hecho de que el informe tenga estos ítems, en el orden que quieran, pero tengan esos ítems, y al final se le puede otorgar una clasificación TIRADS a cada uno de los nódulos, es lo único que realmente es súper necesario en el informe. La ACR también nos otorga un informe de biopsia al momento de tomarla, y en este caso precisamente obviamente se va a anexar el consentimiento informado, pero también se va a poner qué número de biopsia es. Eso es un punto muy importante, porque muchas veces, ya sea porque cambian de clínico o por otras indicaciones, hay pacientes que no es su primera biopsia. Entonces puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta biopsia. El nódulo que se hace referencia se tiene que poner en el reporte de la biopsia también. El tamaño, idealmente, no es obligatorio, pero idealmente sí, para que entonces pueda saber el patólogo muchas veces la composición macroscópica que pudiera tener el nódulo. No obstante, casi siempre cuando regresa un paciente a toma de biopsia de nódulo ya tiene un estudio descriptivo previo. Entonces, con tal de decirle al clínico y al patólogo que es el mismo nódulo que en el estudio previo se dijo que se iba a biopsiar, es más que suficiente. Lo que sí no debemos de omitir es que si se está haciendo biopsia, entonces poner que está haciendo biopsia a tal nódulo de tal clasificación TIRADS. Y esto es tanto para finales de control de patología como control de radiología, como de cualquier otro servicio, para saber también pues cuántos nódulos TIRADS 1 se han biopsiado, cuántos nódulos TIRADS 2 se han biopsiado sin tener realmente la indicación. Y al final precisamente la ración de la biopsia. Y eso idealmente precisamente nos lo tiene que poner el médico clínico que lo esté solicitando. Finalmente, ya para terminar la práctica, vamos a hablar sobre las variantes del sistema TIRADS. Y como podemos ver, hay todo un multiverso de TIRADS. Todos surgen del mismo, de la ACR, y a su vez el TIRADS de la ACR salió del Pattern Approach de la ATA. Pero dado que esto sigue en crecimiento constante y en investigación también constante, han habido ciertas modificaciones por ciertas sociedades de radiología que han resultado de hecho hasta cierto punto prácticas, y a veces que han resultado en ni siquiera hallazgos que apoyen su hipótesis de agregar o de quitar ítems. Pero pues bueno, vamos a revisarlos igual para que se queden con la idea de que no solamente la ACR TIRADS es la única que existe. El KWAC TIRADS es un TIRADS, o dentro de las variantes del TIRADS, que fue publicado en 2011. ¿Qué particularidad tiene este variante? Más que nada es una modificación que se propuso para el TIRADS 4. Como bien sabemos, el TIRADS 4, primero, va de 4 a 6 puntos. Es el único que realmente no tiene como un punto de corte bien establecido de cuántos puntos tener, o sea, tiene un intervalo de puntos, una. Y dos, tiene también un riesgo muy amplio, muy similar al BIRADS 4. El propósito del KWAC TIRADS es subdividir el TIRADS 4, como lo sería en el BIRADS, a un TIRADS 4A, un 4B y un 4C, según la cantidad de sospecha que podamos tener del nódulo. Y esto nos va a permitir también biopsiar solamente a los nódulos TIRADS 4 que sean realmente sospechosos. En este estudio se vieron que los nódulos TIRADS 4A eran nódulos de identidad incierta y tenían un valor predictivo positivo solamente del 5 al 10%, mientras que el 4B ya era de 10 al 50 y el 4C era de 50 hasta el 85%. ¿Cómo entonces decidir si un nódulo es TIRADS 4A, 4B o 4C? Bueno, aquí es más que nada, si un nódulo es TIRADS 4, ahora se va a ver cuántos criterios de alta sospecha que son sugeridos por KWAC, que es el autor de la investigación, va a tener. Entonces, tenemos un TIRADS 4. Entonces, de todos estos hallazgos, los que están en amarillo son los que se consideran por KWAC aquellos de alta sospecha. Entonces, si yo tengo nada más un criterio de alta sospecha en mi TIRADS 4, se queda como 4A. Si tengo dos criterios, se vuelve 4B.
o si tengo 3 criterios o más ya se vuelve 4C. Aunque habitualmente si tienes más de 3 criterios se va a subir directamente a 5 por la sumatoria del TRADS. De tal forma que yo por ejemplo tengo un TRADS 4 que nada más tiene bordes lobulados y ya. Entonces eso sería un 4A. Sin embargo, si tengo un TRADS 4 que tiene bordes lobulados, es muy hipocogénico y tiene focos ecogénicos puntiformes, pero la sumatoria sigue sin darme 5, ya sería un TRADS 4C, lo cual sería bastante difícil porque el muy hipocogénico ya es básicamente 3 puntos y puntiformes ya es al menos 2 puntos. La diferenciación propuesta por Kerouac se asocia a lo siguiente entonces. En primer lugar, una alta sensibilidad pero baja especificidad. Es decir, volvemos casi al mismo punto en que teníamos cuando teníamos la valoración sin TRADS, que teníamos muy alta sensibilidad pero la especificidad bajaba. En este caso, hay una ventaja para descartar los nódulos benignos y disminuir el número de biopsias. Esto se vio de hecho después de la publicación de Kerouac de 2011 en un estudio que puso a prueba el sistema de Kerouac, que fue Bartosz y colaboradores en 2018. Otro punto en otro estudio donde pusieron a prueba el Kerouac TRADS y otros TRADS como tal, fue que el de Kerouac tenía la capacidad de determinar el número de características sospechosas y esto lo volvía conveniente para estratificar entonces nódulos dentro del sistema TRADS, puesto que no solamente era el número de puntos, sino que cada uno de los hallazgos poderlos agrupar en hallazgos de alta sospecha y hallazgos de sospecha tal vez no tan alta. En 2018 también se hizo otro estudio donde el Kerouac TRADS tuvo un mejor rendimiento, diferenciando entonces ahora nódulos de 10 milímetros, que era también otro punto que decíamos. La malignidad no se va a asociar casi siempre al tamaño, pero sí a los hallazgos propios. Kerouac, la gran ventaja es que nos otorga un acervo de hallazgos que son asociados precisamente a alta malignidad. Y el número, entre más hallazgos de alta sospecha de malignidad tengamos, entonces vamos a tener un nódulo todavía más sospechoso dentro de la categoría de TRADS 4. Entonces, si tenemos nódulos que son mayores a 10 milímetros y ya van para biopsia, según TRADS 4, vamos a tener, digamos, mayor certeza diagnóstica si tenemos un 4C con mayor cantidad de hallazgos positivos a que sea maligno a un 4A. Esta, si bien la ATA Pattern Approach no es una variante como tal del TRADS, el TRADS está inspirado en este tipo de abordaje por patrones. La última revisión de la American TRADS Association fue precisamente en 2015 y esta última revisión va muy a la par de lo que menciona el TRADS, pero digamos que es un abordaje un poco más rápido sin tener que hacer sumatorias. La desventaja es que entonces tenemos que valernos más que nada de nuestra memoria, porque es un abordaje por patrones y no por hallazgos. Al ser un abordaje por patrones, este tiene, digamos, la ventaja de ser un poco más benévolo para las personas que habitualmente no hacen imagenología de tiroides, como por ejemplo los ecografistas. No obstante, tiende a tener también sus fallos porque al ser un abordaje por patrones es un abordaje que es altamente susceptible a la interpretación de los hallazgos del propio ecografista. Si bien sigues respetando como digamos los principios básicos del TRADS de hallazgos y cada hallazgo asociado a cierto grado de malignidad, porque por ejemplo aquí podemos ver que el riesgo de malignidad va a aumentar con el grado de solidez que tenga el nódulo, es decir, si es completamente sólido a que si es completamente quístico, si tiene microcalcificaciones o si se asocia también a adenopatías o algo así, pues obviamente el riesgo de malignidad va a aumentar, pero pues bueno, esos son precisamente hallazgos que son meramente obvios. La desventaja de la ATA, Pattern Approach, es que nada más te va a decir si es un nódulo altamente sospechoso o si es un nódulo que es benigno. Y pues sí, o sea, altamente sospechoso va a ser muy específico porque va a tener una tasa del 70 al 90% de probabilidad de que sea maligno ese nódulo, pero no va a podernos dividir realmente en los de alta sospecha, intermedia sospecha, baja sospecha o muy baja sospecha. En este caso, las guías obviamente no te dicen que biopsies todos, pero digamos que hay muchas zonas grises. Por ejemplo, en la ATA Pattern Approach nos dice que un nódulo que tiene un patrón altamente sospechoso se biopsie si tiene unas dimensiones mayores a 1 centímetro o 10 milímetros. La sospecha intermedia también se biopsia si es mayor a 1 centímetro.
La baja sospecha se biopsia en el caso que sea solamente mayor a 1.5 centímetros y la de hecho de muy baja sospecha se biopsian también, pero solamente si es mayor a 20 milímetros. El problema también de la pattern approach es que los puntos de corte para biopsia son sumamente pequeños, de tal manera que se van a biopsiar la mayoría de los nódulos que se encuentren. Y los únicos que dejan como meramente quísticos, o más bien como benignos 100%, pues van a ser los quistes coloides. Pero te va a decir que biopsies todos, hasta los espongiformes o los parcialmente quísticos, siempre y cuando sean mayores a 2 centímetros. El problema pues viene cuando nosotros comparamos el patrón de la ATA con el TRADS. Vemos que su TRADS 1 pues es el único que realmente concuerda con la benignidad. Los TRADS 2 los deja como baja sospecha de malignidad, pero igual dice que los biopsies cuando tienen mayor a 2 centímetros. Las bajas sospechas, ahí es cuando empieza a haber precisamente problemas, porque en nódulos de baja sospecha, la mayoría entran dentro del TRAS 3, que dentro de TRAS es baja sospecha, pero los nódulos que son parcialmente quísticos y que tienen aparte como una zona excéntrica sólida, eso ya es un TRAS 4, y en este caso lo sigue manejando como baja sospecha. Si aplicáramos el sistema de Kawak, posiblemente podría ser un TRAS 4A, y entonces tendría más sentido que sea una baja sospecha. Una sospecha intermedia sí respeta que sean TRAS 4, pero como podemos ver en alta sospecha tenemos dos ítems de TRAS 4 que se cuelan en alta sospecha, que serían hipoecoicos e irregulares, o hipoecoicos que tienen calcificaciones o que tienen también extensión extratiroidea. Esto apoya de hecho también la idea precisamente de Kawak de dividir el 4 en 4A, 4B y 4C. No obstante, podemos ver que simplemente abordar por patrones resulta de cierta manera insuficiente. Ahora, hay un punto importante también aquí. TRADS no está bien establecido para a qué edad el paciente debe de ser evaluado. Es decir, TRADS incluyó a una población sumamente heterogénea y la mayoría han sido adultos. TRADS no es completamente confiable en niños, pero curiosamente el abordaje por patrones de la ATA sí. No menos que esa es otra historia. Este es el algoritmo que utilizaría la American Thyroid Association, que sería básicamente un nódulo sospechoso que tenga una TSH normal o elevada, dependiendo precisamente de los aspectos clínicos de funcionamiento tiroideo. Se les hace precisamente el ultrasonido de tiroides y ya podemos dividir entonces entre los patrones de alta o baja sospecha. Dependiendo de esto se van a hacer precisamente las citologías o la BAF y se va a hacer o aplicar la mayoría de las veces el sistema Bethesda cuando se utilizan precisamente BAFs y se va a poder subclasificar. Digamos que el abordaje por patrones de la ATA es más amigable con la toma de decisiones de los endocrinólogos o de los cirujanos de cuello, puesto que ellos van a tener el acceso a la TSH, el acceso al resultado histopatológico directo. Entonces, digamos que es un poquito más benévolo para aquellos que utilizan el ultrasonido dentro del aspecto clínico, es decir, endocrinólogos que hagan ultrasonido, o cirujanos de cuello que hagan ultrasonido, o oncólogos que hagan ultrasonido. Ahí se puede entender entonces el porqué de la importancia de la ATA. Pero si vamos a hablar entonces sobre TRADS, lo ideal es que el TRADS entonces lo aplique a un imagenólogo. Otra variante del TRADS es el TRADS europeo, que es una modificación que surgió en 2017 por Ross y colaboradores. El TRADS europeo o el EU-TRADS es una versión corta y un poquito más rápida para categorizar los nódulos según su apariencia ecográfica en, digamos, nódulos de alta o baja sospecha, simple, así de simple. Y poder nosotros entonces cuáles son los que vamos a biopsiar y cuáles son los que no vamos a biopsiar. Realmente no varía importantemente con respecto al TRADS de la ACR. Sí los divide en 5 categorías, eso sí, que es desde el TRADS 1, el TRADS 2, TRADS 3, TRADS 4 y TRADS 5. Y en este caso no se va por sumatoria de puntos, sino que simplemente por características. Si un nódulo no tiene características de sospechas, entonces nos vamos a la ecogenicidad. Si es anecoico o espongiforme es TRADS 2, si es iso o hiperecogénico es TRADS 3 y si es hipoecoico es TRADS 4.
Aquí precisamente se apoyan de los hallazgos también de Kerouac sobre que hallazgos son de alta sospecha o de baja sospecha. Entonces, si tengo un nódulo que tiene al menos una característica de sospecha, es decir, que no sea oval, que sea irregular, que tenga microcalcificaciones o que sea muy hipoecoico, directamente son 5 y se biopsia si es mayor a 10 milímetros o se vigila si es menor a 10 milímetros. Digamos que es un abordaje muy resumido del TIRAS de la ACR, sin tener que hacer sumatoria de puntos, quitar o restar. Es reproducible, sí, tiene valores predictivos positivos que se asemejan mucho al TIRAS, pero aquí el problema precisamente es que no toma en cuenta todos los hallazgos extras que el TIRAS puede ofrecernos. Y no especifica el punto de microcalcificaciones versus focos ecogénicos con cola de cometa, calcificaciones periféricas, etc, etc. En 2016 surgió el K-TIRADS o el TIRADS coreano, que fue hecho por todos estos colaboradores. Jung-hee y colaboradores lo que hallaron fue lo siguiente. El TIRADS coreano es una, digamos, adaptación del TIRADS de la ACR, pero los ítems, si bien no difieren mucho, no está basado tampoco en puntos, de tal manera que se parece mucho precisamente al TIRADS europeo. Y se va a guiar más que nada en la presencia o ausencia de hallazgos sospechosos, muy similar al europeo. Los hallazgos sospechosos, no obstante, van a ser diferentes. Va a ser microcalcificaciones, orientación antiparalela, márgenes espiculados o lobulados. Esos son los hallazgos sospechosos que el Korean TIRADS va a utilizar en comparación al TIRADS europeo. Y el abordaje va a ser de esta manera. Si tenemos un nódulo que es sólido e hipoecoico y tiene cualquier hallazgo sospechoso, va a considerarse como alta sospecha. Si no lo tiene, se queda como sospecha intermedia. Si tenemos un nódulo que es parcialmente sólido, es decir, parcialmente quístico, y que su porción, digamos, sólida sea iso o hiperecogénica, o un nódulo sólido que sea hiper o isoecogénico, y tenga un hallazgo sospechoso, se considera de sospecha intermedia. Si no tiene hallazgos sospechosos, se considera baja sospecha o KTRAS 3. Si un nódulo es enteramente quístico, parcialmente quístico, con cola de cometa o espongiforme, directamente se considera como benigno o un KTRAS 2. El KTRAS 1 es básicamente un quiste completamente. Aquí esto se me fue. Otra de las variantes TIRAS, y una de las que más me gustan personalmente, fue lanzada en 2020, es el TIRAS chino o el C-TIRAS o el Chinese TIRAS, por todos estos colaboradores. Es una variante del ACR que buscó llenar esos huecos que la ACR TIRAS no había descrito completamente. El TIRAS chino, si bien fue muy inspirado por el TIRAS de la ACR, va a incluir un espectro un poquito más amplio para la clasificación de los nódulos, lo cual en cierta parte lo vuelve un poquito más complejo, pero dentro de todo la parte descriptiva del artículo, podemos encontrar que aquí no queda duda de casi nada. De tal manera que sí te pide que por cada nódulo hables de la localización y de la orientación, cosas que ya venían en el ACR TIRAS, pero también te dice que hables si tiene presencia o esencia de halo, cosa que el TIRAS no te pide. Sí te habla de márgenes, de composición, de ecogenicidad y focos ecogénicos, cosa que la ACR TIRAS sí te pide, pero tiene aparte otros agregados, fenómenos acústicos posteriores, la codificación de Doppler color o Poiret, la elastografía y el contraste, a veces incluso utilizado precisamente por ultrasonido, que es algo que la ACR TIRAS nunca menciona. El propósito de tener estos aspectos o estos apartados extras por el Chinese TIRAS es precisamente aumentar el grado de exactitud para la predicción de nódulos malignos. La ACR TIRAS ya nos aumentó sensibilidad, ya nos aumentó especificidad y ya nos aumentó precisión. Pero lo que busca Chinese TIRAS es ahora aumentar ese grado de exactitud de predicción para nódulos malignos. Finalmente, entonces, el TIRAS chino también va a ser una sumatoria, pero nada más va a tomar a los hallazgos positivos o a los hallazgos sospechosos de malignidad. Y contrario a lo que sucede con el TIRAS de la ACR, aquí sí le va a aumentar un punto cuando tenemos márgenes mal definidos. Y además vamos a restar un punto si llegamos a encontrar artefactos de tipo cola de cometa. De tal manera
que al hacer el conteo final nosotros vamos a tener un TRADS total. Y este TRADS total de hecho es en base a la tiroides completo, no solo por nódulo. De tal manera que las categorías son las siguientes. En primer lugar, la Chinese TRADS 1 es una tiroides que no tiene nódulos, entonces es completamente benigna y por lo tanto al no tener nódulos tiene un 0% de malignidad. La otra es la TRADS China 2, que es básicamente cuando tenemos un nódulo tiroideo, pero este tiene artefactos en cola de cometa y la sumatoria final es solamente menos un punto, por lo tanto es básicamente un nódulo enteramente benigno. La Chinese TRADS 3 es un nódulo que no va a tener, o sea que va a existir, por así decirlo, pero no va a tener ningún solo hallazgo positivo para sospecha de malignidad y tampoco va a tener artefactos en cola de cometa. Entonces sería, por ejemplo, un nódulo sólido isoecoico. Aquí, igual que en CAWAC, la TRADS china va a dividirlo en 4A, 4B y 4C. En 4A solamente si tenemos un punto, en 4B si tenemos 2 puntos y en 4C si tenemos de 3 a 4 puntos. De tal manera que cuando nosotros juntamos los 5 puntos ya se considera un Chinese TRADS 5 o algún nódulo con 90% de sospecha para malignidad. Finalmente, agregan precisamente la categoría de TRADS 6 cuando se hacen seguimientos en nódulos que ya se conocen que son malignos, que no es lo habitual. Y pues eso sería todo de mi parte. Esta es la bibliografía, o bueno, gran parte de la bibliografía que utilicé. Espero que les haya gustado esta plática. Sí es algo larga, pero es una plática bastante completa. Espero que les haya sido útil o que les sea útil. Y pues los veré en algún otro video. No olviden darle like si es que les gustó y no olviden darle follow a mi canal para inspirarme en hacer otros videos como tal. Porque la verdad es que sí me gusta compartir lo poquito que sé con todos los demás. Que tengan buena noche, bueno porque es de noche ahorita, buen día o lo que sea o la hora que estén viendo este video.